Listo, ya lo tenemos ahí como hablante. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Ernesto? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, y con todos los demás que veo que son una tropa cuantiosa para este tipo de cosas. Sí, 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 acá somos, bueno, la funcionalidad de esta es una función nueva, que bueno, es básicamente una especie de vivo, pero en formato audio. Entonces, bueno, tiene una capacidad de 11 hablantes, incluyéndome como el anfitrión, en el que, bueno, todos podemos hablar y también el público tiene la posibilidad de solicitar el micrófono. Nada, bueno, el día de hoy estamos Bueno, acá los que solemos estar seguido. para que quiero agradecerle, en principio, gracias Guillermo por aceptar esta charla, este debate, y bueno, agradecerte porque como secretario de comunicación, como uno de los hablantes que tenemos acá, que también es un destacado periodista, valoran mucho lo que es la comunicación y el atreverte a venir a dar tus ideas, a dar tu conocimiento político y de gestión a un espacio nuevo como un espacio de Twitter. Bueno, en un ámbito netamente de corte liberal, que creo que por tu discurso y por lo que vos hablás, tienen más puntos en comunes que en contra. Así que te doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar esta entrevista nuevamente. Y también disculpen, y también les comento que estamos en Twitch, que es una plataforma de video, también nos están escuchando ahí para los que quieren escuchar por computadora, comentarle algo a Guillermo si es que vale la pena comentarlo en el chat, y también queda grabado, como para que lo sepan, en el canal de Twitch que es Derecha Sin Censura. Con todos ustedes, Guillermo Moreno. Muy bien, Bueno. ¿cómo no, qué formato quieren utilizar? Una pequeña presentación? ¿Quieren ir directa a las preguntas? No, 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 Guillermo, no, diría que Guillermo, no. por lo, Guillermo, ¿cómo estás? Esteban, por favor. Esteban, por favor. Guillermo, me gustaría que te presentes totalmente. Tenemos ganas de escucharte y ver qué opinás, qué primera impresión te dio entrar al espacio. No, nada que ver. Simplemente le estoy hablando a un teléfono manos libres. Esa es toda la impresión que tengo en este momento. No No, no, tengo porque viste que fue nada, una nada. cuantiosa bienvenida acá entre los Cada hablantes. cosa A lo que me mejor no estaba te en esperabas la a tanto. lista había como 700, 800, qué sé yo. Y entonces me pareció que era, estamos casi en 950 personas que te están escuchando. bueno, perfecta, pero no me dio ninguna impresión entrar al espacio más que esto. Los estaba escuchando ya algunos comentarios de algunos de los que estaban participando y vi, mientras estaba ingresando, algunas preguntas, que le pregunten sobre la bomba de Hiroshima, que le pregunten esto, que le pregunten aquello. Entonces, quizás le sirva ir directamente a las preguntas y vamos contestando. Igual cada pregunta que uno conteste la va a contextualizar, así que no hay inconveniente. El formato es el formato que a ustedes les parezca que les sirve más. Piensen que obviamente vengo de un día extenso, estuve en televisión, entonces vamos a estar un tiempo determinado, digamos. Obviamente la charla se va a agotar cuando se agote, pero va de suyo que en algún momento me empieza a vencer el sueño. Así que aprovechemos de acuerdo a lo que ustedes consideran que es más productivo el tiempo que podamos estar. Así que yo estoy a disposición. Lo que ustedes quieran, arranquemos. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría que primero respondas a ver qué opinás del hecho de que jóvenes liberales, si así nos podemos determinar, convoquen a un peronista como Guillermo Moreno, que bueno, también con muchos dichos y tal vez en las antípodas de nuestro pensamiento posiblemente quieran escucharte. ¿Qué opinás de que, bueno, básicamente hoy estés hablando frente a tanto público liberal? Mira, ahí hay un tema de concepción profunda. En mi época había dos tipos de agnósticos, los marxistas y los liberales. Después se empezó a instalar una presencia del catolicismo dentro de los liberales. Los que eran liberales católicos empezaron a tener alguna presencia política, más allá de algún hecho comunicacional vía gráfica en esa época, las revistas políticas, confirmado, primera plana, estoy hablando de la década del 60, que era como se debatía en aquel momento.
pero el primer debate central que se tiene que dar, y pensando en aquellos liberales que en general eran agnósticos, la conceptualización iluminista de fin del siglo XIX, de eso estamos hablando, es quién te pone el chip de la libertad. Si el chip de la libertad te lo pone el creador, o el chip de la libertad viene de un proceso de socialización. Nosotros los peronistas adscribimos, obviamente, en general, a la teoría de la creación, por lo tanto pensamos que el chip de la libertad te lo pone el creador. El tema es que si te lo pone el creador, es anterior al proceso de socialización y al proceso de los incentivos. Con lo cual, los incentivos para la toma de decisiones. Con lo cual llegamos a la conclusión que los verdaderos defensores de la libertad somos aquellos que de una visión de conjunto del proceso de pensamiento decimos, miren, los verdaderos defensores de la libertad somos los peronistas. Nunca pueden ser los liberales. Para empezar a discutir profundo, los liberales, que en general son los que creen que se toman las decisiones correctas a partir de determinados incentivos, no defienden la libertad. Porque toda libertad tomada, toda decisión tomada a partir de un incentivo no es libre, si no es dada por el incentivo. Con lo cual este debate sobre que si los peronistas podemos debatir con los liberales, no hay ninguna duda, en economía no hay ninguna duda, y en lo profundo también, porque los que creemos profundamente en el libre albedrío somos los que creemos en la creación. Lo demás son temas posteriores. Ser liberal porque te dicen, andá por este camino que vas a ganar plata, eso no es libertad. La libertad está dada al mar anterior a eso, y por eso el tema de la creación es tan importante. Sí. Te hago una consulta. ¿Vos crees que puede haber una situación sin incentivos? ¿Crees que los incentivos pueden estar por fuera de la vida? ¿Que no son inherentes? Pero lógico. La vida es la vida. Pero me la hace una vida situación... es la vida individual y la vida es la vida comunitaria. Sí. En el chip de la creación es la creación individual. Por eso es tan importante la creación. Si crees o no crees en la creación. Si crees en el creador, el chip de la libertad no te lo da el proceso de socialización y por lo tanto los incentivos. Si no te los da el creador en el libre albedrío. Es anterior. Es como el BIOS. Viste que vos cuando comprendés el celular o la computadora hay un programita que empieza a recorrer todo. Recorre todos los procesos. En mi época estaban separados, ahora los tenés todos juntos, ¿viste? El teclado, el CPU, el monitor. Había un programita que vos no tenías nada que ver. Vos le dabas power a la máquina y empezaban a darse una... Bueno, ese es un programita que se llama BIOS, un programita muy sencillo, que es ver que la cosa está para funcionar. Bueno, ¿ese quién te lo pone? Ese no te lo pone Bill Gates. Eso te lo puso el que desarrolló el equipo. Bueno, cuando vos crees en la teoría del creador, esto es de Dios, el libre albedrío y la libertad te la da Dios antes del proceso de socialización. Antes. Por lo tanto, mucho antes de los incentivos, desde ya. Bueno, está bien. Bueno, ¿tenés alguna pregunta ahí que como que quiera empezar a aprender el debate? Sí, yo tengo una pregunta para Guillermo que es puntualmente con respecto a las restricciones que se tomaron. Yo escuché ya una opinión que le había dado, pero lo abro, digamos, sin ningún tipo de condicionamiento. Le pregunto con respecto a las restricciones que se tomaron por este gobierno respecto al coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta hoy. No, mirá, el presidente, en términos económicos, es de, si bien él conscientemente no lo sabe, pero cuando repite lo que repite, tiene que ver con la escuela austríaca, y desde ahí
intenta entender la economía. Ahora, él no tomó solamente decisiones en un plano, en este caso en la economía dijo, entre salud y economía elijo la salud, sino que se circunscribió dentro de la salud a la salud física. Ni la salud mental individual ni la salud del conjunto de la comunidad o sociedad, como la quieran denominar. Con lo cual, la manera de abordar el tema fue hasta te diría, una visión muy acotada de lo que acontece en un hecho tan complejo como una pandemia y que por su propia definición es sistémico. Él tendría que haberlo abordado desde las distintas aristas donde impacta el coronavirus, por lo menos son 4 o 5. La abordó desde la salud física y al abordarla tan acotadamente, que es donde le daba su marco conceptual, al final del camino, si es que estamos llegando al final, las conclusiones son tremendas. No tenés ni salud, ni economía, ni salud mental, ni salud comunitaria. No tenemos nada. Es un desastre la administración de esta pandemia que ha hecho el presidente Fernández en esta parte. ¿Les molesta si hago una? Dale. Sí, preguntale. Guillermo, te quería hacer una consulta. Todos, al menos yo tengo claro por qué no tenés un gran afín, sobre todo con Alberto Fernández, ya que en su momento es quien daba más que nada la directiva a tu gran amigo Berbitsky. Pero mi gran duda es por qué fuiste una muy importante parte del gobierno kirchnerista, ya que es un gobierno al cual va más de una rama de la cual literalmente Perón los echó de la plaza. Y los trataba de imberbes, imbéciles, zurdos y putos, tantas otras cosas. ¿Cuál es la pregunta? No, como vos te definís como un peronista de Perón, se me hace curioso que hayas decidido formar parte de un gobierno del cual la figura que vos realzás literalmente los echó de la plaza por zurdos, putos, terroristas, y que lo quisieron voltear. Y después voltearon a su mujer y la trataban de cornuda. Creo que le decían la puta, el cornudo y la muerta, ¿no? Sí. Bueno, no, esos acá epítetos no estaban, pero bueno, no importa, son elementos que adornan la pregunta. Pero vamos al fondo de la cuestión. Vos sabés que el proceso, vos estás seguro que querés reflexionar y debatir sobre esto, porque es compleja la respuesta, ¿eh? O sea, reafirmás tu pregunta. Sí, totalmente. Bueno, realmente me interesa saber. Bueno, vamos al fondo entonces. Vos sabés que la violencia como metodología de la imposición de decisiones en la Argentina está desde su propio inicio, como patria, la pongas en el 10 o la pongas en el 16. Obviamente que en el siglo XIX la violencia fue el ordenador de la política, de eso no hay ninguna duda, incluso hay hasta un proceso llamado la anarquía, está el problema de Urquiza con las tropas brasileras desfilando por Plaza de Mayo en la confrontación contra Rosas, la expedición al desierto, y así podemos seguir pasando por el golpe del 30 y llegando al 55 con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Vos sabés que no hay muchos antecedentes de unas Fuerzas Armadas bombardeando su propio pueblo. No hay muchos antecedentes, sobre todo en el siglo XX. Sí. En el siglo XIX las Fuerzas Armadas en general también se ocupaban de la seguridad interior, con lo cual tenés otros antecedentes. Pero en el siglo XX, donde la confrontación es entre uniformados y ejércitos no profesionales, pero sí identificados como tal, no hay muchos antecedentes. Tenés otros antecedentes en China con los tanques en la plaza, que hace poco se cumplieron años, de una movilización estudiantil que fue reprimida con tanques, y no se sabe la cantidad de muertos que hubo. Pero bombardeos de esta característica, vos imaginate que en el 55 tiraron bombas de 500 kilos, no es que tiraron bombas. Entonces, la violencia fue un tema que se instaló. Esto es importante
porque yo soy de una generación de donde este se debatía cotidianamente. En el día de ayer salió un artículo bien interesante en el Diario de la Nación, que yo les recomiendo que lo lean, de un ex partidario un ex militante del PC, Jorge Sigal, se los recomiendo, donde él en general trata la década del 70 y lo que pasó. Entonces, la violencia, sobre todo la violencia surgida desde las formaciones especiales, como así lo llamaba Perón, fue un continuo. Desde el 56, 57, hace unos días atrás, se conmemoraron los fusilamientos de José León, todo este tipo de cosas que supongo que ustedes lo saben. Esto es muy importante porque a ver que el pueblo argentino haya puesto la resolución de sus contradicciones, no en el plano de la violencia, es bien interesante. Es un avance importante, muy importante. Esto hay que reconocerlo, hay que hacerlo, somos todos responsables de que esto sea así y lo más importante es que hay que preservarlo, no resolver las contradicciones a partir de la violencia. Cuando hablo de la violencia es la violencia de la muerte del contrincante, o sea, la capacidad que tenés de destruir la vida del contrincante. No la capacidad de ganarle, no como dicen los periodistas, lo maté, con una opinión no se mata. Matar es matar, la destrucción física, la imposibilidad de que el hombre siga viviendo. Esto, que ni siquiera es tomar prisionero, es terminar con la vida del oponente. Eso en la política argentina se fue terminando y yo digo gracias a Dios. Lo que vos estás diciendo, en realidad hay un error típico, obviamente no es tuyo, porque vos lo habrás leído, te lo habrán... Aquella vieja juventud peronista, la juventud peronista del lucha y vuelve, y la que trae a Perón después de 18 años, en su discusión con el general Perón, genera una vertiente que se llama Juventud Peronista Lealtad. Esta Juventud Peronista Lealtad es la que, por ejemplo, como dirigente, uno de los dirigentes más importantes que tuvo, fue Chacho Álvarez, que no son los que se van de la plaza. No son los que se van de la plaza. Y en esa Juventud Peronista Lealtad es que milita Cristina, no Néstor Kirchner, pero sí Cristina, que de los 12 años estuvo 8. O sea que es al revés. Todos los que dicen que en realidad es porque no saben estos vericuetos, y está bien que no lo sepa, porque son detalles tan menores que hasta diría que no tienen importancia histórica. Pero bueno, dada la pregunta, te la tengo que contestar, y recurriendo a temas delicados, porque todavía hay familias que esas heridas de ambos lados no las tienen cerradas. Pero no, es un error. Cristina era militante de la Juventud Peronista Lealtad, los que no se fueron de la plaza. Es curioso, perdón, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. Sí, totalmente, por favor. Yo, a ver, me sorprende escucharlo a Moreno hablar de violencia porque justamente en su gobierno fue el tipo más acusado de violento, digamos, lo acusaban de que ponía las armas cuando negociaba con empresarios, que él lo niega, siempre lo niega, dice que es como si fuera una conspiración. No quiero recordar la experiencia con Lustó, que le hizo el gesto de que lo ahorcaba. Un tipo condenado, tiene condena firme con el tema de la compra de cotillón anticlarín. Ahora va a juicio oral por otras causas de corrupción en el mercado central, por papel prensa. Es decir, yo lo escucho como si fuera una maestra jardinera, Moreno. La verdad que es muy interesante, da mucho rating, por eso lo llevan a la televisión. Pero la verdad que yo no creo el personaje. Digamos, me parece un tipo que hizo un desastre. Y incluso con el tema del INDEC, que él va a decir que está sobreseído por Canicoba Corral, es decir, una payasada. Pero bueno, nada, lo quería decir porque la verdad que la persona que habla, digamos, tiene que hablar desde algún lugar. Es decir, yo puedo decir lo que quiera, pues no tengo ninguna condena de nada, no manejé la cosa pública. Es decir, a Moreno lo han condenado incluso para no poder ejercer cargos públicos en su momento. Pero bueno, nada, quería decir eso. Pero, sí, ¿tú tenés alguna pregunta para hacer o solamente era una opinión? Es mi opinión, era mi opinión, Moreno. Quería decirlo porque me parece que es una hipocresía. Te aclaro que eso se llama falacia contra el hombre.
como estábamos debatiendo ideas, vos sabés que en lógica lo que se hace es debatir ideas contra ideas. Cuando vos decís ese no puede hablar porque es un puto, en realidad lo que estás diciendo en lógica, es una falacia contra el hombre. No es el argumento, sino el hombre. No, porque yo no dije que no pueda hablar, eso está equivocado. Dije que era hipócrita, no que no pueda hablar. Claro que puedo hablar, y le dije a los chicos que usted puede hablar lo que quiera. No me estás escuchando, estás contestando antes. No dije que no pueda. Cuando vos, en vez de contestar la argumentación del oponente, decís ese no puede hablar porque es un puto, entre comillas, no que vos dijiste eso. Dije, ese no puede hablar, sacalo a Moreno y sacate vos. La argumentación de ese no sirve y todo lo que diga no sirve porque es puto. En ese momento, en lógica, eso se llama falacia contra el hombre. Que lo que el otro tiene que demostrar es que no es puto para poder hablar. Lo cual estaría mal. Lo que hay que hacer es rebatir las ideas. Si las ideas están mal, perfectamente se gana el debate. No se puede ganar un debate haciendo falacias contra el hombre. Ahora, te contesto para poder seguir hablando. Esto no es un debate, perdón. No está firme, sí, entre nosotros dos. No es un debate esto. Sí, entre nosotros dos. Vos dijiste cosas sobre mí, yo te tengo que continuar Pero yo no estoy debatiendo. Yo dije, me parece hipócrita que una persona que diga no tiene que haber más violencia y justamente su gestión de gobierno como secretario de Comercio Interior está teñida de la violencia. Eso dije nada más. No dije que no puedo opinar. Claro que puedo opinar, Moreno. ¿Cómo no puedo opinar? Caractericé la violencia, que es el asesinato. Cuando yo dije la violencia en la exposición, dije asesinar al oponente. Lo dije. No es que cuando utilicé la palabra violencia no la circunscribí. La circunscribí y dije asesinar al oponente. Eso es más que violencia. La violencia es todo. Violencia es más que solo asesinar. No, pero es que pegar una trompada a otra persona es violencia también. ¿Cómo no? A ver si no entendemos. Yo utilicé la palabra violencia en ese marco. Lo entiendo, yo lo entiendo y lo entendí eso, pero digo, esa violencia está mal, ese extremo, digamos, me parece que toda violencia está mal, no solo ese extremo. Bueno, está perfecto, pero si yo no estoy diciendo que tu opinión está mal, estoy diciendo cómo yo lo utilicé. Primer tema. Bueno. Segundo tema, lo que te estoy intentando con humildad decirte es, mirá, que vos le digas a una persona hipócrita no significa que sus argumentos estén mal. Eso se llama falacia contra la persona. Vos le tenés que decir a la persona dónde está equivocado, no porque es hipócrita, porque si no va a decir, no, mira, ese pibe no puede hablar porque es liberal. Entonces, como liberal no puede hablar. A partir de que es liberal, todo su razonamiento está mal. Bueno, eso es ridículo. Ajá. Entonces, ahora yo te contesto punto por punto. A ver. La sentencia no está firme. Si no, yo no podría presentarme a diputado. Algunos de los que están acá, escuchando esto, seguramente me van a votar de diputado. ¿Y por qué me puedo presentar? Porque la sentencia no está firme. No, obvio. Si yo dije que fue en su momento confirmada en 2 oportunidades, 2017 y 2019. Pero no está firme. ¿Está bien? No está firme. No, todavía no. Bueno, entonces, no. Pero si vos dijiste que está firme, que no me puedo presentar. ¿Lo dijiste? Dije que en la confirmación de la Cámara dice que no le permite, le da inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Eso dice la Sala 4 de la Cámara de Casación, no lo digo yo. Pero no está firme. Hasta que no esté firme no es sentencia. Firme. No, está bien. Están todos equivocados. ¿Cómo? Digo, están todos equivocados. Ya son tres salas diferentes y las 3 están equivocadas. No hay problema. No, pero ¿cómo 3 salas diferentes? Está el tribunal y la sala que confirmó. Claro, hay 2 confirmaciones en 2019, no una, hay 2. Una el 17 de mayo y otra el 7 de agosto. No tiene sentido lo que está diciendo. ¿Cómo que no? Escuchá un poquito. El tribunal falla y vos apelás. Cuando vos apelás, se confirma la sentencia. Cuando volvés a apelar, lo que hace la Cámara es
permitirte la apelación. Cuando permitís la apelación, no está firme. No está firme. No te estoy yo no digo que está firme. Si yo no digo que está firme, lo que dije es que hay diferentes instancias que lo fueron confirmando. Faltará una instancia final. Llegará a la corte, me imagino. Claro. Y entonces no está firme. Y si no está firme, no hay sentencia. Porque no hay inicio de cumplimiento de la sentencia. Entonces, te vuelvo a decir, como no hay inicio de cumplimiento de sentencia, me puedo presentar a las elecciones y perder cuidado que más de uno de los que están escuchando ahora me pueden llegar a votar. Seguro, ahora, no lo dudo. Ahora, por lo tanto, no hay sentencia. Primer tema. Segundo tema, cuando utilicé la violencia, porque era una pregunta sobre Perón y cómo habían echado de la plaza a los imberbes, puto y todas esas cosas que el que hizo la pregunta adjetivó, dije, casualmente es al revés. Cristina era de los que se quedaban en la plaza, no de los que fueron echados. Y expliqué cómo se fueron armando de las formaciones especiales hasta esa plaza en la Plaza de Mayo en el año 74. Sí, que no tiene valor eso, porque después ellos reivindican a los montoneros, entonces no importa si ya se fue o se quedó, porque hoy ellos reivindican a los montoneros, y de hecho la agrupación que tienen es la Cámpora, y la Cámpora que hacía, le seguía las órdenes de los montoneros. Pero si eso, escúchame, Montonero fue disuelta. Fue disuelta, Montonero. Pero por ejemplo, a Rodolfo Tailade, que es hijo de montoneros, de terroristas que fueron asesinados. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Y entonces qué voy a hacer con el hijo de Videla? Está lleno de ellos. O sea, por ejemplo. Claro, pero si lo reivindican. Cuando Néstor ganó, mira, yo les voy a contar una cosa, chicos, para que sepan la posta y no escuchen tontería. El 25 de mayo de 2003 asume Néstor y asume ese día porque era los 40 años de cuando había asumido Cámpora, cuando libera a los presos de Devoto. ¿Y saben cuál es la frase que dice Néstor? No me crean a mí, búsquenlo. Dice, volvimos. ¿Y de quién estaba hablando? De los montoneros, no estaba hablando de otra persona. Después lo que quieran contar, cuenten la que quieran, como quieran. La verdad es la que le estoy diciendo yo ahora. Eso no es peronismo. Y de hecho... ¿Pero por qué vos decís que la verdad es lo que decís vos? No, porque eso es histórico, eso es un dato, no es una opinión. Y es más, el kirchnerismo siempre detestó y repudió las banderas del peronismo. De hecho, nunca las usaron. Era el Frente para la Victoria, el Frente de Todo. Nunca fueron peronistas. Pero escúchame, yo estuve ahí. Pero ¿cómo me vas a decir vos que la verdad histórica es la tuya y no puede ser la mía? Digamos, ¿cuál es el marco para decir yo digo la verdad y no vos? Si yo estuve. No, pero a ver, Guillermo. Claro, eso es una verdad científica. O sea, vos tuviste, entonces lo que vos decís, eso se llama verdad ad hominem. No, yo no digo, yo digo, lo que estoy diciendo es que lo tuyo lo tenés que decir. Cuando vos decís, no, mire, lo mío es la verdad y no es mucho lo que dice el otro, porque es la verdad histórica. Pero claro, porque eso es lo que dijo, porque lo que dijo Néstor es eso, dijo, volvimos, 25 de mayo del 2003, lo dijo él, eligió la fecha emblemática, es decir, estos tipos reivindican a los montoneros, nada que ver con el peronismo. Es más, me extraña de usted, Guillermo Moreno, que usted le apoya a esta gente. Estaba estipulada en el llamado a las elecciones. Si no había segunda vuelta, era esa. Estás equivocado. No estoy equivocado, Que confronta contra los clásicos, donde construye el nido es en Austria. Por eso se llama la escuela austríaca. De ahí salen dos ordenadores políticos en función de la representación de clase. Lo que tiene que ver como representación de la burguesía, en términos marxistas, que son los neoliberales. Hasta ese momento los liberales representaban a la burguesía en términos políticos, y la socialdemocracia, que es la que expresa a los trabajadores desde una visión, desde los trabajadores, de aceptación de la propiedad privada y del capitalismo como modo de producción, no de distribución, pero sí de producción. Y ahí y eso es la socialdemocracia. Ahora, esa gran disrupción que de alguna manera funcionó en términos teóricos, se acoplan
mutuamente a partir de la caída del muro de Berlín y confluyen en lo que conceptualmente es el consenso de Washington. Por eso el consenso de Washington es el gran triunfo de la escuela austríaca, tanto por el lado de los socialdemócratas europeos continentales como de los neoliberales, los británicos y los norteamericanos. Básicamente Thatcher y Reagan de un lado y del otro lado las experiencias socialdemócratas que administraban algunos países en Europa continental. Eso conforman el triunfo definitivo sobre el bloque soviético con la caída del muro de Berlín. Por eso el origen, por eso Cavallo puede ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal como el de Menem o de un gobierno socialdemócrata como es el de la Rúa Chacho. Disculpa, Guillermo, te escuchas mal. Ah, ahí ya no tengo más nada para hacer. Si ya se escucha mal, no tengo nada para hacer. No, se te escucha un poquito bajo. Capaz estás tapando el micrófono o algo. Claro. No, el micrófono está sobre el mismo Ahí lugar. está. Ahí está. Ahí, Ahora sí. No, pero está en el mismo lugar, no cambió nada. No sé. Será que uno bajó y subió la voz. Ahí Bueno, está. sintetizo. El consenso de Washington fue conformado, desarrollado tanto por los neoliberales en la base de Thatcher Reagan, como de los socialdemócratas de las Europas continentales. Y de ahí surge lo que es el diseño del buen gobierno, adoptado tanto por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y en general las organizaciones multilaterales de crédito. Estos eran los que te daban la chapa del mal o buen gobierno. Finalmente fue la construcción del pensamiento único, ¿no? Guillermo, te hago una pregunta que me mandaron al privado, si me permitís. Sí, claro. Dice: buenas noches, Guillermo. Usted fue funcionario de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Le quería preguntar sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos por la condena por la utilización de fondos públicos para comprar cotillón ante Clarín. Además, le quería preguntar por su llamado masivo a la desafiliación del Partido Justicialista. Muchas gracias, Croata. Croata es la chica que realiza la pregunta. Está perfecto. Mira, la primera parte ya la contesté, me parece, ¿no? Está pelada y no está firme. No hay una condena ahí. La condena es cuando queda firme. Por lo tanto, no hay condena. O sea que la primera pregunta ya se respondió. No hay condena. Hasta que no esté firme, no hay condena. Sí, solamente en mi defensa lo que puedo decir que los 5 fiscales intervinientes durante todo el proceso dijeron que no hay delito. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta también cuando se hace la pregunta. Porque es paradojal que 5 fiscales del Ministerio Público Fiscal, ante la pregunta de cuál es el delito, contesten no hay delito. No hay delito. Esto es lo que dijeron. De hecho, el Estado argentino no impulsó en ese juicio el delito. Eso fue impulsado por la querella, que es privada. Esto tiene que quedar muy claro. En el juicio, el Estado no acusó a Moreno de delincuente. Lo acusó el sector privado, sea clarísimo. Está claro, no sé si lo tenían claro esto, yo entiendo que no, a pesar que lo dije muchas veces. Uno se imagina que en un juicio está el abogado defensor y el fiscal que acusa. En este caso, el fiscal dijo, para nosotros, en nombre del Ministerio Público Fiscal, no hay delito. Para el Estado argentino no hubo delito. Por eso no lo impulsó, no me acusó. El Estado argentino no me acusó. Me acusó el sector privado, una empresa. Esto es muy importante. Por eso todavía no está firme. Sobre la desafiliación masiva al Partido Justicialista, Partido Justicialista por primera vez en su historia fue intrusado por un socialdemócrata. Con lo cual, ante esa usurpación, y habiéndonos quedado los peronistas sin herramienta jurídica para presentarnos las elecciones, instruí la posibilidad de una desafiliación al Partido Justicialista y afiliarse al Partido Principios y Valores. Bien, Guillermo, ¿cómo andás? Yamil Santoro te saluda. Muy bien, muy bien. Aprovecho para hacerte una consulta
Sí, ¿Te vamos a encontrar en Para las Yamil, elecciones este año? se te escuchaba mal la pregunta entera. Se escucha mal, pero alguien que si la escuchó bien la puede transmitir y listo, no hay Voy ningún de problema. nuevo. Dale, Si dale, este ahí va. año te vamos a encontrar en el cuarto oscuro y en ese caso te estaré compitiendo en lista enfrente, pero encantado de hacerlo. Sí, yo voy a encabezar la lista de diputados de lo que entiendo es el espacio peronista, eh, tratándole de ganar a los dos frentes, uno que tiene que ir a la intrascendencia, que es el Frente de Todos, y el otro que me parece que hoy hay un cambio muy importante en la política, no se está debatiendo, obviamente cuando el proceso es inicial todavía debe estar en la conmoción, pero hoy es un día importante para la política argentina. Hoy los radicales, y haciéndose eco Clarín en la portada, de lo que significa la portada de Clarín un día domingo, que es el lanzamiento de Manes como primer diputado. Eso modifica la conceptualización del Frente Cambiemos o como se llame. Los radicales son los únicos que tienen despliegue territorial en los 135 distritos, por lo tanto va a ser muy difícil si ellos, esto que hoy anuncian, continúa en el tiempo, que el PRO o algún sector del peronismo que quiere acompañar a Cambiemos le pueda disputar las pasos a los radicales. Está claro que por el despliegue territorial ni siquiera fiscales, los únicos que pueden tener fiscales en toda la mesa son los radicales. Hoy los radicales patearon el tablero. Y reconozco que es muy interesante porque yo hace rato que vengo diciendo que la Argentina tiene que volver al bipartidismo. Por un lado la lista 3 de los radicales, por otro lado la lista 2 del peronismo, unos sectores liberales y unos sectores de izquierda, ultra, como lo quiera llamar. Me parece que esa es la Argentina que ordena los temas. Y es interesante que un sector del radicalismo, me parece que mayoritario, esté empezando a atender a la lista 3. Por este lado, yo estoy tendiendo a la lista 2, no se va a dar en estas elecciones, pero me parece que eso va a estar claro para el 2023. Muy claro para el 2023. Esto reordena la política también hacia los liberales. Digamos, el liberalismo como espacio político, no como espacio de reflexión. Como espacio de reflexión, en general terminan votando al peronismo porque somos los defensores de la libertad. Pero como espacio político, los empieza a llevar hacia el lugar de la no opción en el gobierno. Una cosa es en un frente y otra cosa es en la individualidad. En la individualidad es el 10, 15% si es que se llega. Como del otro lado a la izquierda puede ser el 5% como máximo. Y entre el peronismo y el radicalismo tenés 75, 80%. Ahí es donde vas a una Argentina tradicional y por eso es importante lo que ha acontecido hoy. Ese es desde el plano de vista político. Desde el punto de vista conceptual, te diría que es importante porque podemos no coincidir con Manes, pero es claro que habla con sujeto, verbo y predicado. Y los dos últimos gobiernos, tanto el de Macri como el de Alberto, cuando hablan, no hablan con sujeto, verbo y predicado. Por eso no se les entiende lo que hablan, ¿no? O sea que haber subido la vara en términos de candidatura me parece que está muy bien. Es un buen día para la Argentina en términos políticos. Guillermo, aparte de este debate que estamos Ahora teniendo, que le quiero dar que es el mucho más saludo a importante. Franco Rinaldi que entró acá. No le pude dar el saludo antes, te pido disculpas que no te veía, salías bugueado. ¿Cómo anda, Franco? Hola, Hola, Franco. ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches para ¿Cómo todos. estás, Franco? Hola, Fran. Buenas noches, querido. Franco. Buenas Bueno, noches. procedo con la pregunta. Perdón, Evita. No, perdón, no se lo vas a hacer vos, Flor. Guillermo, vos fuiste, como ya habían dicho, vos fuiste funcionario tanto de Néstor como del gobierno de Cristina, o sea, fuiste funcionario del gobierno kirchnerista. Entonces te quiero consultar, ya que fuiste una persona interna en ese momento, ¿cuál es tu opinión respecto al gobierno actual y cuáles son los fallos que vos ves como exfuncionario de ellos? Porque hoy Cristina volvió al poder como vicepresidenta.
Entonces, ¿cuál sería tu crítica respecto a este gobierno, principalmente en lo económico? Primero, el gobierno fue peronista. Yo soy del gobierno que Kirchner decía, nos dicen kirchnerita cuando nos quieren bajar el precio. Un gobierno peronista, claramente peronista, por eso fue exitoso. Este no es un gobierno peronista, y lo otro que me parece que es relevante, que no es peronista, ya lo expliqué hasta el cansancio, pero me parece que lo que es relevante es que hay que empezar a diferenciar gobierno de poder. Y yo sugiero que ustedes incorporen esas dos categorías como categorías separadas. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Desde mi definición de poder es la capacidad de tomar decisiones e implementarlas. Si vos tomás decisiones y las llevás a cabo tenés poder. Si vos pensás decisiones y no las podés llevar a cabo, no tenés el poder. Entonces, es importante esa diferencia, muy importante. Obviamente eso habla de un nivel de abstracción en la comprensión del fenómeno político de un escalón superior, pero yo le digo, miren, es importante que se empiece a diferenciar gobierno de poder. Nosotros tuvimos el gobierno, fue un gobierno basado en el interés nacional y el bien común, y desde ahí se tomaron las decisiones. Este gobierno es un gobierno de características socialdemócratas, muy similar al de Alfonsín, el de la Última Alianza, que algunos de ustedes habrán vivido. El de Alfonsín seguro que no, pero el de la Última Alianza sí. En fin, es muy parecido. Y hay un reportaje que es esclarecedor, que es en el día de hoy a Álvarez Agís. Los que le interesen el hecho económico me parece que lo tienen que leer. Es muy, muy esclarecedor por cómo se plantea Agís en el tema económico. No tiene nada que ver con el peronismo. Y me parece que ilumina desde ese aspecto. Claramente lo que hicieron los radicales, tanto en el gobierno de Alfonsín como de la Rúa, valorizar el vector especulativo rentístico sobre el vector del trabajo. Esto como pequeña postilla, todo tipo que valore el trabajo no es de la escuela austríaca. Todo aquel que valore el trabajo no es de la escuela austríaca, es de la escuela clásica. Por eso en la escuela clásica nos encontramos los liberales, los marxistas y los peronistas. Y en la escuela austríaca se encuentran los neoliberales y los socialdemócratas. En la valorización del trabajo como generador de valor es lo que tipifica la gran diferencia. Entonces, bueno, hoy Álvarez Agís obviamente se coloca en la escuela austríaca, ¿verdad? Son los 2 últimos años del gobierno de Cristina. Tengo una pregunta de Emiliano Sordi que dice, pregúntale qué piensa de las actuales restricciones de las exportaciones, ya que él también lo hizo en su momento. No, es que este es otro error histórico. La primera resolución que firmo como secretario, que no era de comercio todavía, porque estaba el expediente girando y todavía no lo había firmado Kirchner, es con el nombre anterior, que era Secretaría de Coordinación Técnica y una serie de pavadas más. Es para abrir las exportaciones. Le digo porque es la 1, pero no de comercio. Después volví a firmar la 1 como comercio. Yo recreo la Secretaría de Comercio. No, nunca se cerraron las exportaciones con la Secretaría de Comercio. No sé por qué dicen eso, pero bueno, no importa. Hace parte del debate público, pero acá estamos discutiendo la verdad histórica, no el debate público en la arena política. Otra pregunta de... ¿Qué? Perdona, ¿hablo o no hablo? ¿Quién está hablando? Sí, Evita, por favor, sigo. Pregunta, Evita. Perdón, ¿quién está hablando? Lo escucho mal. No, te dice que preguntes, Evita. Sí, pregunta. Ok, bueno, tengo varias preguntas en el DM. Empiezo. Dice Luciano Picardi, ¿le podrías preguntar por qué si durante los años 90 los alimentos no subían de precio y eran las mismas cadenas de supermercado, él tenía que ir a apretar a los supermercados que no subieran los precios cuando claramente es el efecto de la inflación? No, pero ¿cómo no vamos a saber que el incremento del precio de los alimentos es producto de la inflación? No entiendo la pregunta. Si precisamente inflación es aumento generalizado de precios. Yo te leo la pregunta tal cual está. Bueno, que te la aclare. Obviamente, la inflación, en términos teóricos, se mide a través
de la variación de los precios, y en esa canasta que se mide los alimentos tienen una impronta importante. Si no aumentaran los alimentos no habría inflación. La causalidad es al revés. La inflación es el aumento generalizado de precios. Por lo tanto, no es que porque hay inflación aumentan los precios. Aumentan los precios de los alimentos y hay inflación. Es obvio. Primero aumentan los precios. Y cuando vos la medís, decís, bueno, esta es la inflación. Aumento generalizado de precios. Es la variación de precios lo que vos analizás, ¿no? Y es un proxy de la inflación. Pero es obvio que al aumentar los precios de los alimentos hay inflación. No es que aumentaban los alimentos porque había inflación, ¿se entiende? O sea, la causalidad es al revés. Sí, queda claro. Después lo de apretar los supermercados, esas son cosas que no sé qué quieren decir, no sé a qué llaman apretar, qué sé yo, no sé. Y, no, bueno, es parte de lo que habían dicho Cristian al principio, ¿no? Me parece que se refieren a ese, digamos, claro, a ese rumor, claro, al rumor que se hablaba. Más que nada la nota, ¿no? Sí, que, no, digamos, lo de la pistola o no pistola, no sé, pero digamos, se hablaba en general de que había como una presión sobre los empresarios, digamos, en tu gestión, ese es el rumor del cual se hablaba, sobre los empresarios para que pongan o no ciertos precios. Bueno, la verdad que no sé qué quieren decir, porque todo es presión, apretar, me parece que me dijeron. Si yo te querés, te cuento cómo era. Sí, claro, por eso, para que hables un poco, opines sobre ese tema. Lo he dicho hasta el cansancio, pero te lo puedo decir. Las listas de precio en comercio se manejaban en 3 categorías: masivo, selectivo y premium. Los masivos podían aumentar entre el 7 y 8% anual. Los selectivos el 12% y los premios tenían un techo de 18%. Y los empresarios venían y actualizaban la lista y punto. No sé todo lo demás, no sé lo que... Imagínate que todas las empresas pasaban por mi despacho. Todas. Así que no sé a qué se refieren con presiones. Así fue la metodología. Y no la van a poder superar. La verdad que intentaron y no pudieron. Ya la cambió Kicillof. Y inventó esa historia de precios, cuidado, que no sirve para nada, porque vos administrás todos los precios en Argentina o no administrás ninguno. Yo decidí administrar todos los precios. Yo te podría decir que venían en la época de las exportaciones, cuando hacíamos el 1 a 1, venían las multinacionales a pedirte que su propia casa en otro país le cerrara las exportaciones, las importaciones, porque si no se le complicaba la cuota de producción en el mercado doméstico. Estas son cosas de todos los días. La diferencia es que yo lo hago de cara al sol, porque no hay sobre, no hay ninguna historia. Y aparte me hago cargo de las decisiones que tomé. Pero esto es de todos los días. ¿O vos te pensás que cuando Macri decidió no pagar el canon del correo durante 3 años, lo tenía que pagar cada 6 meses? Vos imaginate un tipo que toma una empresa y no paga el canon. Algo peor que tomar un compromiso y no honrar el compromiso. Bueno, vos no tenés ningún cheque rechazado de Moreno en el mercado. Nadie te ha dicho, y hace 40 años que ejerzo el comercio. Y siempre pagué mis deudas. Fíjate la diferencia que tengo con Macri, que no paga nunca sus deudas. ¿No? Imagínate la diferencia. Sin embargo, al muchacho lo votaron y llegó a presidente. Y muchos de los que están acá lo han votado. A un tipo que no paga sus deudas. Oyente, metete. Evita, ojo que se escucha lo que estás diciendo. Perdón, estaba convenciendo a mi papá de entrar, que está viendo Masterchef. Muteate así no se escucha, porque... Moreno, está preguntando qué opinás de China, Rusia, y en un gobierno tuyo, ¿con quién te alinearías? ¿Con China y Rusia o con Estados Unidos? En esta nueva época, ¿viste? Toda esta competencia que hay, todo este quilombo con las vacunas. No, mira, importante tu pregunta. A mí me hubiese gustado que ganara Trump. Viste que a Trump lo compararon con Moreno. La diferencia es que yo ni tweet tenía un teléfono, y él tenía no solo el Twitter, sino 14 portaaviones, o 12, o 25. O sea, la capacidad de fuego de Trump comparada con Moreno era infinitamente superior. A mí me gustaba leer a Trump porque quedaba la discusión en el plano comercial. El problema de los demócratas, que de progresistas no tienen nada, es que empieza a batir el parche de los tambores de guerra. Y en eso de los tambores de guerra, el traslado de un submarino nuclear británico a las Malvinas
y del patrullero norteamericano, de la Guardia Costera, y sobre todo el entrenamiento en misiles de la base militar Malvinas de hace algunas semanas atrás, indican claramente que en este debatir parches a los británicos les toca ocuparse del Atlántico Sur. Cosa que habían pedido pista a los brasileros y que los corrieron de un ondazo, obviamente. Este es el desorden también para Brasil. Los brasileros estaban reforzando su marina de guerra exactamente por este tema. Pero bueno, los brasileros estaban pidiendo ser miembro permanente del Consejo de Seguridad en nombre de la región y hacerse cargo del Atlántico Sur, en el marco de las alianzas que iban a hacer, obviamente, en función de la OTAN. La OTAN lo que decidió que le toca a los británicos. Ahí se nos complica. Obviamente es muy difícil el no alineamiento cuando empiezan a dispararse los misiles. Esperemos a ver cómo evoluciona la política en Estados Unidos. Sigamos pensando que por ahí Trump tiene la posibilidad de una vuelta, o si no es él, con alguien que piense la geopolítica como la piensan los republicanos y no como la piensan los demócratas. Y Moreno, te agrego algo a esa pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto a Jair Bolsonaro? Mira, es un muchacho difícil, poco formado, un tanto más que Alberto, pero poco formado. Pero es un hueso duro del roer, yo no lo doy por perdido. Creo que ahí para nosotros es un problema muy serio. Él tuvo que ver con el desenlace de Bolivia. Vos sabés que la autonomía santacruceña es siempre auspiciado por los brasileros, y si no pudieron secesionar el país todavía es por la presencia argentina. Pero la presencia argentina, de la vieja Argentina, no de esta Argentina, es un problema. E incluso hoy tiene una influencia fenomenal sobre el único estado colchón que hay entre los brasileros y nosotros, que es Paraguay. Por eso la relación de Argentina con Paraguay siempre tiene que ser una relación de orden 1. Es muy parecido a lo que pasa con Ucrania entre los rusos y los europeos. ¿Por qué la defensa de Ucrania? Y bueno, porque es el estado tapón. Para nosotros es Paraguay, es un problema. Esta relación tan carne y uña de Brasil con Paraguay es la primera vez que se está dando. La geopolítica argentina, sobre todo en manos de Alberto Fernández, ha fracasado rotundamente en la región, ¿no? Rotundamente. Con lo cual es un problema. Ahí vamos al plano de la defensa de la patria, entendida la patria como el patrimonio común, la vieja definición romana, y que también es una defensa colectiva. Por eso yo planteo armar la Cuarta Fuerza Armada, que es la infantería de marina separada de la marina, la usanza norteamericana, y a su vez el viejo concepto peronista, que también tuvo que ver con el concepto suizo israelí de defensa, que es la noción en armas. Lo de Bolsonaro es un tema, y no lo demos por muerto, no es un títere de las Fuerzas Armadas, las descabezó y no pasó nada. Hizo hoy la movilización más importante, bueno, ayer, de las motos, 300.000 motos están hablando, ¿no? De ese paseo que hicieron. Es un hueso duro de roer y se vino a instalar. No es un ave de paso, ¿no? No es al margen de cómo terminan las elecciones el año que viene, no es un ave de paso, y la Argentina eso lo tiene que evaluar con precisión. Yo creo que el alineamiento argentino en la región es el viejo eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, al margen de los gobiernos que estén en cada momento. Nosotros somos amigos de esos pueblos. Ese es el viejo eje sanmartiniano, me parece que por ahí viene la historia, en el proceso de evolución hacia estados confederales en la región. En fin, por eso lo de Alberto haciendo estas cosas fue una tontería mayúscula, ¿no? Estas declaraciones de la semana pasada. Pero en fin, es el esquema, es el Tratado de Tordesillas nuevamente. Me parece que por ahí viene la historia. El Mercosur obviamente es contra natura para la Argentina, somos economías competitivas con los brasileños, no complementarias. La alianza natural es con Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, en fin. Esto es lo obvio para cualquiera que tenga una visión de Argentina en un proceso de integración regional. Pero Guillermo, pero no sea como Guillermo, perdón que sí. te interrumpa, buenas noches.
pero Brasil es nuestro socio comercial número 1 hace décadas. Sí, claro, desde el Mercosur, no lo era. Pasó a serlo por el Mercosur, pero eso nos invalidó las relaciones comerciales con el resto de las Américas. Y obviamente sí, nos anuló el complejo industrial. Pero no me da la impresión que la anulación de relaciones comerciales de la Argentina con los otros países tenga que ver con una decisión de Brasil, menos de este Brasil. No, me parece que tiene que ver con la génesis del Mercosur, a eso me refiero. Okay. O sea, la crisis del Mercosur es la crisis de Argentina en el Mercosur, no la crisis de Brasil en el Mercosur. Está bien, pero de hecho los socios Uruguay y Brasil, de hecho, son los que están pidiendo ahora precisamente abrir a comercio con otros países y flexibilizar el Mercosur. No tengo ningún inconveniente, si lo quieren hacer, que lo hagan. Yo precisamente creo que el Mercosur ya está. ¿Vos te irías al Mercosur? Mirá, no es un problema de irse hasta que no armes, pero no es donde está el centro de nuestra atención. Es obvio que no está el desarrollo. Ni siquiera la petroquímica argentina hoy tiene ventaja sobre la brasilera, a pesar que los brasileros no tienen energía fósil, le importan básicamente de Bolivia. Es estudiar lo que ha pasado en los últimos 30 años, de Ouro Preto para acá. No es que la Argentina generó un complejo industrial que le permitió recuperar las posiciones perdidas, al contrario. Vos no te olvides que la industria argentina era muy superior a la brasilera. Bueno, hay que recuperar ese espacio industrial y no lo vas a recuperar con Brasil. Lo vas a recuperar con Bolivia, con Chile, con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, con Centroamérica. Te estoy diciendo dónde tenemos que poner el eje en los próximos 30 años. Correcto, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, perfecto. Guillermo, te hago una pregunta, ya que lo nombraste anteriormente, cuando te pregunté por Jair Bolsonaro, lo nombraste brevemente a Alberto, como que era todavía superior. ¿Cuál es tu opinión respecto a Alberto como presidente y pensás que está incapacitado justamente como para la investidura de presidente? Sí, no hay duda, no es apto. Es un presidente que no es apto. Okay. Tampoco era Macri. Lo que pasa es que tardaste en darte cuenta porque Macri hablaba menos y trabajaba menos. Pero no lo ves mucho más peor a Alberto que a Macri para el poco tiempo que viene en cargo. Sí, yo soy economista, yo te digo no es apto. Ahora, si tiene un problema de que está senil o no senil, no tenemos que evaluar. Lo que te digo que no está apto. ¿Cuáles son las causas? Yo lo conozco hace 30 años. Cuando era joven, que no era senil, tampoco era apto. Claro. Si vos pensás que es ahora que se puso... No era apto antes. Pero también por ahí lo tuyo agravó, o a vos te parece que es la causalidad, digamos, la edad de él. No, es que yo veo que su imagen y también su labia tuvo un deterioro muy fuerte en el último año y medio. O sea, claramente se ve que no duerme bien, claramente se ve que no es una persona que está calmo de mente, claramente se ve que no puede focalizar en pensar y hablar distintas cosas al mismo tiempo, porque claramente te quiere hablar de la pandemia y le sale, estamos en campaña electoral. Sí, yo creo que tenés razón. Ahora, cuando estaba en plenitud física, ponerle que te pudiera correr una media maratón y hablar de corrido, tampoco era apto. Créeme a mí que lo conozco hace 30 años. Y justamente siendo así, Guillermo, perdón que es justo esa pregunta. ¿Por qué crees que, justamente como vos lo conocés un montón de tiempo y a tu juicio no era apto, ¿por qué crees que Cristina designó un tipo que evidentemente no era apto? Mirá, no lo sé, ella lo escribió en una de las cartas públicas que hizo, y cuando vos ves las características por cuál lo eligió Alberto, reléanla, creo que es la primera. En realidad son las características de un vocero. Dice porque se llevaba bien con los medios, por esto, por aquello, porque no tenía las características que los medios acusaban a ella de tener. En fin, nadie va a acusar a Alberto de montonero porque no existía, todavía jugaba la figurita en esa época, 5 o 6 años más chico que yo. Yo era chico en esa época, imagínate este chico todavía, ¿viste? O sea que nadie lo va a acusar. Yo calculo que fue por esa historia. ¿Está bien? Creo que fue por esa historia. Guillermo, una pregunta. Yo lo que les digo también para algunos muchachos, Guillermo. Yo lo que les digo, perdón, dame un segundo. Sí. Termina.
Yo le voy a decir a los muchachos, a algunos muchachos que no son tan chicos, que algunos de los que hizo la primera pregunta y sobre Montonero, la FARC, el ERP, que no salieron a discusión, los descamisados, los suturuncos, las Fuerzas Armadas peronistas. Digamos, la historia de las formaciones especiales y la violencia en la Argentina tiene 30 años. Yo lo que les digo, que si van a abordar ese debate, abórdenlo en su complejidad y piensen que del otro lado están los milicos. Yo creo que en algún momento hay que terminar con esto. Y si los ponen todo el tiempo arriba de la mesa, no van a terminar con esto. A mí que me tocó vivir esa generación, yo recomiendo, lo cual recomiendo nada más, terminar con esas historias. Porque del otro lado están los milicos, tenemos que ver Azules y Colorado. Azules y Colorado fue una confrontación fuerte al interior de las Fuerzas Armadas. Al interior de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la década del 60. Me parece que es un tema de terminarlo, y para terminarlo tenemos que meter un manto sobre esa historia. Recomiendo eso. Las primeras preguntas era que Montonero de acá, Montonero de allá, vamos a ir a Aramburu, vamos a ver si Aramburu en realidad estaba negociando o no estaba negociando con Perón, y qué era lo que estaba pasando. Y empezamos, y terminamos los bombardeos de Plaza de Mayo con los radicales manejando los aviones, como era el caso de Carranza. Digo, me parece que en algún momento o vamos y hacemos un seminario en profundidad, entonces todavía traemos los combatientes del ERP, los combatientes de las Fuerzas Armadas peronistas, de Tacuara, que fueron de los primeros. Son todas las construcciones de las historias que no quedan salpicadas solamente en Francia. Guillermo, te hago una pregunta. Ya que mencionaste el bombardeo, te hago una pregunta. Ya que mencionaste el bombardeo a la Plaza de Mayo en los tiempos de Perón, ¿qué opinas, por ejemplo, de todo lo que se hizo y, bueno, capaz algo hasta de las pruebas que se da de que Perón sabía de ese mismo bombardeo y decidió utilizarlo como oportunismo político para poder echar un cadáver sobre la posición? No hay ninguna prueba de eso, no hay nada en absoluto. Es como decir que los milicos sabían cuando Gorrerán Merlo iba a tomar el batallón allá en Viejo Bueno, que dicen que la inteligencia... No hay pruebas, no digamos, mira, hay pruebas. Nicolás Márquez, que escribió un libro sobre ello y narraba, por ejemplo... Pero ¿qué tiene que ver que se ha escrito un libro? Pueden escribir libros sobre todo, no hay pruebas de eso, nadie sacrifica, nadie... Mira, el bombardeo de Plaza de Mayo fue el momento cúlmine de la capacidad que tenían de generar un daño tal que neutralizaba la movilización popular, porque impone el terror. Es absolutamente ridículo. El terror como método de tomar decisiones, pero no es solamente ahí, la Semana Trágica, fue también la instalación del terror. El terror no es una metodología de toma de decisiones, porque paraliza al enemigo. No es que el terrorismo es solo de izquierda. El terrorismo es una manera de utilizar la capacidad de anular la voluntad de combate del adversario. Entonces, no es que el terrorismo no es ni izquierda ni de derecha, instalaron el terrorismo y es como cuando los norteamericanos bombardearon Tokio por primera vez. ¿Está bien? No es que le bombardearon en el siglo XIX. Llegaron con los buques a vapor cuando los japoneses no lo tenían y le dijeron abran la aduana, le dijeron que no y bombardearon. Y abrieron la aduana perfectamente. Esto es la imposición de decisiones a partir del terror. Si vos tenés cañones y te bombardean tu ciudad y sos el gobernante, bueno, ahí tenés que tomar la decisión. Pero no hay duda que tomás la decisión en un clima de terror. El bombardeo de la Plaza de Mayo tuvo que ver con eso. Ahora, ¿miramos para adelante o miramos para atrás? Las primeras preguntas sobre Montonero, un tema muy complejo que el peronismo tiene que resolver, tiene que sintetizar. Piensen que del otro lado están los milicos. Entonces, en algún momento hay que ordenar ese Perón tema. Era milico. Porque no existe. Por eso, del otro lado, en el terrorismo del 76, están los milicos. ¿Y no deberías estar del lado de ellos? Perón era milico. Pero ¿cómo voy a estar del lado de unos militares que degradaron su... Pero ¿cómo voy a estar del lado de unos militares que degradaron el uniforme? Pero déjalo terminar, Lucio.
pero hay diferentes militares, manda poco. Perdón, igual creo que es más importante recalcar que Perón estuvo, por ejemplo, en 2 golpes militares antes de ser presidente. Creo que eso es importante recalcarlo más que el hecho que fue militar. Hola, Guillermo Tabata te habla. Es cierto, Vos, sobre todo el del 43. por eso, vos estás hablando de cómo los militares del 76 faltaron el respeto al uniforme. En ese caso se podría decir entonces que Pero Perón porque también lo hizo. torturaron, pero porque torturaron y torturaron mujeres embarazadas. Porque torturaron. Con los únicos que no me siento son con los torturadores, los que mataron con la espalda, con los que mataron de frente y en combate sabemos lo que hacemos. Una cosa es tomar decisiones políticas, otra cosa es torturar a un hombre atado o a una mujer. Eso es deleznable para el uniforme. ¿Qué tiene que ver eso? Yo soy un defensor de mis Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene que ver eso con torturar? Estamos hablando del golpe del 76. Estamos hablando de una situación extrema. Y eso del otro lado, cuando se habla de Montonero, de la FARC, del ERP, de los comandos de liberación, cuando se habla de Uturunco, de la Fuerza Armada Peronista, de los comandos populares de liberación, del ERP 22, muchachos, había decenas de organizaciones armadas. Y del otro lado están los milicos. Si queremos cerrar esto, porque finalmente ya se están muriendo de muerte, muchachos, ya la biología está haciendo lo que tiene que hacer. El último milico que fue encanado con este tema es Milani. Perdón, tengo que hacer una interrupción técnica. Se está por cerrar el espacio, es lo más probable. Bueno, se cayó. Bueno, se cayó no, el espacio, ¿Qué pasó? ahora todos tienen que entrar de vuelta no, al usuario de Claro, Ernesto. Oh, se estás cae. hay que jodiendo. entrar de nuevo, nada del otro mundo. Ese hay que entrar de nuevo porque a veces se cae la herramienta de Twitter, anda medio mal. ¿Ok? Bueno, por favor. Se entra de nuevo y es lo mismo y se sigue igual. Bueno, hasta el momento me pidieron por acá que pregunte qué opina Guillermo sobre Volvemos a entrar, Guillermo. Ahora te va a pasar este. Cristina hubiese unificado el peronismo y hoy tendríamos un gobierno mucho más serio, que estaría haciendo lo que hay que hacer. Pero eso Guillermo, lo va a resolver Miguel en el transcurso de la próxima semana. A mí me gustaría primer candidato a diputado del espacio peronista en la capital federal y a Lucas obviamente en la legislatura, ¿no? ¿y vos vas a ir por provincia? ¿Vos vas a ser candidato a diputado nacional por provincia? Exacto. Yo tengo mi negocio desde hace 40 años en San Martín. Ok. Entonces voy a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del espacio peronista. Guillermo, te pregunto en ese sentido, vos hace un ratito hablabas de Venezuela, de Lima, digamos, como un eje natural de comercialización para la República Argentina, incluiste a Chile, creo también. Te pregunto si te parece que en Venezuela hay democracia. Mira, yo no me meto en los temas de la política interior de los países, pero obviamente haya o no haya, hay un conflicto que hay que resolver. Y el propio gobierno, en algún momento, ahora lo puedo decir, pero en algún momento se trabajó la reunión de Trump con Maduro, el peronismo algo tenía que ver con eso, sobre todo después que Trump se había encontrado con el presidente de Norcorea. ¿Te acordás que hubo un par de reuniones allá con Corea del Norte? Entonces ahí, trabajar el encuentro Trump-Maduro si hubiese llegado a algún arreglo, pero me parece que lo boicotearon desde el propio Estados Unidos. Los venezolanos estaban dispuestos. Hay un conflicto y hay que buscarle solución, de eso no hay ninguna duda. Que es mucho más profundo que si hay democracia o no hay democracia, muchísimo más. No, porque a mí me llama un poco la atención, hoy lo dijiste 2 o 3 veces, por lo menos de que yo estoy escuchando, que los liberales se terminan yendo para el peronismo en última instancia o para algún candidato peronista, siendo que me parece que la percepción hay de bastante consenso, y creo que incluso por gente que forma parte del espacio peronista más o menos kirchnerista, de que el peronismo es precisamente la representación de lo no liberal, de lo antiliberal en Argentina, y que además la percepción es de que el kirchnerismo ha tratado de parecerse demasiado a muchas de las cosas que suceden en Venezuela, al menos en la forma de gobierno, y entonces
unir eso con el liberalismo me parece realmente, tengo que hacer un esfuerzo imaginativo descomunal. Bueno, pero eso en realidad es la representación, no es la realidad. Vos imaginate que si nosotros hicimos crecer la Argentina es porque invertían los empresarios, ¿no? Nosotros manejamos el país con superávit fiscal, aparte del superávit comercial. Pero si vos manejás con superávit fiscal, es que sacás más recursos de la economía que los que buscás como Estado. Por lo tanto, si la economía crecía, y obviamente se crece por demanda, la inversión es demanda, la inversión tiene la particularidad que primero es demanda, después oferta, pero para crecer, cuando crece que vos aumentás la capacidad de producción, es demanda. Para crecer por demanda, si vos retirás de la economía más que lo que volcás, es que volcaba el sector privado más de lo que retiraba. Entonces, está claro que invirtió el sector privado. La economía creció durante el gobierno peronista por la propia pasión de crecimiento del sector privado, no por la acción del Estado. Entonces, eso está claro. Pueden decir lo que quieran, pero ni siquiera Melconian discute que la Argentina en mi época creció, ¿está bien? No, es indiscutible. Después discuten si la inflación más, la inflación menos, entonces yo le digo, mirá, Melconian, dejate de joder, si vos sabés que con 25 puntos de inflación no se puede crecer. Entonces, reconocés que se creció, pero con 25 puntos de inflación. ¿Y cómo se crece con 25 puntos de inflación? Es imposible. Con 25 puntos de inflación no podés hacer cálculo económico. Entonces, bueno, ahí Melconian no contesta, porque esto es una realidad evidente. No hay ningún libro en economía que te diga, ni una experiencia práctica que con 25 puntos de inflación pudiste crecer durante muchos años. Es imposible. Con lo cual, bueno, lo que termina aconteciendo es que hoy el sector privado es demandante de un gobierno peronista. Al revés de lo que se piense, no es, digamos, Macri está claro que después que dijo que a las 7 de la noche se iba a Olivos y se ponía a ver Netflix, me parece que eso quedó invalidado como opción. Los radicales son en la institucionalidad argentina, los radicales en los órganos de control me parece que es lo correcto. Órganos de control, universidades, relaciones internacionales, justicia, me parece que es el lugar natural de los radicales. Y el lugar natural de los peronistas es la gestión. Me parece que ahí está, ahí nos vamos a encontrar. Y en esa Argentina que puede crecer, los liberales, no los neoliberales, los liberales, ¿qué van a terminar votando? Y tienen que votar el peronismo. Y nos vamos a llevar muchos votos liberales. Vos sabés que hay agrupaciones liberales que militan con nosotros. Pero yo tengo mis dudas de eso, Guillermo, con todo respeto te lo digo, porque vos, de hecho, yo te lo había escuchado y agradezco que hoy lo hayas mencionado de nuevo, pero te escuché decir muchas veces en los últimos tiempos, en relación al control de precios, que controlás todos los precios o no controlas ninguno. Hoy lo dijiste, hoy en términos inclusive refiriéndote a lo que había sido tu administración. No se me ocurre nada más antiliberal que hacer control de precios. ¿Por? Pero no solamente... ¿Cómo por? Sí, ¿por? Porque justamente estás obligando a otras porque el personas... control de precios, ¿cómo? No entiendo. Creo que es una sentencia que se ratifica así sola. Pero ¿por qué? No entiendo. Explícamelo técnicamente, porque no te estoy entendiendo. ¿Cuál sería el ejercicio de tu libertad si hay alguien, que es en este caso el gobierno, utilizando el Estado para controlar los precios? ¿Pero qué tiene que ver controlar los precios con la libertad? ¿Y con qué tiene que ver? ¿Pero cómo me vas a asociar? Pero vos me estás diciendo que esto es una dictadura que tiene libertad de mercado, como vos lo querés llamar, ¿es liberalismo? No, yo no quise llamar nada, yo no te dije nada de libertad de mercado. Pero escuchame una cosa, sí. Una dictadura que no controla precios, entonces liberal. Puede ser. ¿Pero qué le pasa con la libertad? Acá estamos discutiendo la libertad. ¿Qué tiene que ver con el control de precios? Te estoy diciendo que las propias multinacionales me lo pedían. Perdóname, Guillermo, vos tenés una ferretería. Si a vos viene un tercero, que es el gobierno, y te dice, no, esta arandela que vos vendés, no la podés vender al precio que querés, la tenés que vender a este precio. Este es el tope de precio, o este es el piso de precio. ¿No están cercenando tu libertad o no? ¿Cómo? Pero de ninguna manera. ¿Pero cómo vas? Pero de ninguna manera. ¿Qué estás diciendo? Bueno, ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero cómo vas a confundir la libertad? Que es el chip que te pone Dios con la lista de precios. Es que... ¿Pero qué les pasa? Perdón, Guillermo. ¿Cómo van a poner
Pero ¿cómo van a bajar a ese nivel el concepto de libertad, que es un concepto Pero a ver, te sublime? hago esta pregunta entonces. ¿Cómo llamarías vos a tu decisión de ponerle el precio en base a lo que a vos se te cante el quinto forro de la pelota No, pero a ¿cómo la va a ser mercadería en que tenés para función de lo vender? que... No, pero pará. ¿Qué es eso para Vos vos? me estás hablando... No, pero ¿por qué pusiste el precio en donde se te cante? Yo nunca dije eso. Nunca dije eso. Ustedes, el problema es, a veces me da la sensación que empiezo a discutir con los muchachos del PC en vez de discutir con los liberales. Yo no dije más que lo que dije. Yo dije control de precios. Con ustedes, Guillermo. Pero la pregunta es, ¿por qué vos decís donde se te cante el precio? Si yo nunca dije de decir eso, dije control. No dije definir los precios. No, yo igual, nunca Guillermo, dije, yo nunca definí un Yo precio. comprendo. Usted le pone un tipo de análisis más Yo técnico, nunca, por ejemplo, escuchame, nunca le dije a una empresa, nunca le puse el precio de nada a una empresa, salvo las veces que puse la ley de abastecimiento. Claro, Pero nunca. El tema es que Guillermo... Es que no pueden, a ver si me entiende. La libertad es un tema tan sublime que no tiene nada que ver con la lista de precios. Pero ¿cómo van a confundir la lista de precios con la libertad? Guillermo, La libertad es algo extraordinario. Muchas de las otras libertades van detrás de la libertad económica. Entonces, la realidad es que mucha libertad que tiene el ser humano... Pero ¿cómo va a ir detrás? Van adelante. ¿Qué libertad de precio, que es un tema muy menor? Ahora, ningún funcionario puede poner los precios donde se le cante. ¿Cómo va un funcionario poner los precios sobre se le cante? Pero ¿cómo vas a vender debajo del costo? Es ridículo esto. No hay sistema capitalista si vendés debajo del Guillermo, costo. perdón, como para ponerlo en claro, vos estás diciendo que, de verdad te pregunto, como para entender tu punto de vista, vos estás diciendo que una lista de precios es algo que favorece la libertad, o sea... Yo estoy diciendo que la lista de precios en la cual vos comercializás un bien es un tema que no se relaciona con la libertad. Es que eso es lo que no se puede entender. Pero ¿cómo no se puede entender? Que vos te hayas apropiado de la libertad para la lista de precios no significa que tengas razón. Escuchame una cosa. Los comunistas en algún momento determinado, sobre todo después de la vuelta de la democracia, también hacían sus manifestaciones con la bandera celeste y blanca. Antes de la dictadura jamás veías una manifestación del PC con la bandera celeste y blanca. Era la bandera comunista, porque era el internacionalismo. Ahora, se apropiaron de la bandera. Ahora, que ellos tengan la bandera, no es que son los comunistas nacionalistas. Pero, Guillermo, Carlito Heller es de ustedes, pero dejando de lado eso... No, mío no, yo soy peronista. ¿Cómo? Yo soy peronista, no es mío. Tú es cercano al gobierno del cual vos fuiste parte hace mucho tiempo, ¿no? De ahora, ¿cómo no? Y ahora es diputado de ninguna manera. No fue cercano a mi gobierno, de ninguna manera. Confrontamos todo el tiempo. No, vos estás equivocado, no tiene nada que ver. Si vos sabés cuál es el origen de él, por eso no tiene mismo nada te que lo ver digo, conmigo. por eso mismo te lo digo, porque vos estás haciendo una referencia al No PC. tiene nada, Pero dejando de lado eso. Carlito Heller era el que... Escuchame, Carlito Heller era el que defendía las medidas de Caballo. Está bien. ¿O no te acordás vos que fue el que explicó el corralito? ¿Y era PC? ¿Es PC? ¿O su origen es PC o no? Entonces, vos me lo podés poner tanto en mi gobierno como yo te lo pongo en el gobierno de Caballo. ¿Qué querés que te diga? Es ridículo llevar la argumentación ahí. Lo que te estoy diciendo, que la lista de precios es un elemento tan menor contra el concepto de libertad, que es una bueno, ahí, ahora no empezamos a entender. O sea, ¿vos te parece que es restarle un poquito de libertad? ¿Te parece que es un poquito de libertad? No restarle ninguna libertad. Yo lo que te estoy diciendo es técnicamente correcto. Te estoy diciendo a vos, mirá, vos sos dueño de tu mercadería y respeto la propiedad privada y yo respeto el modo de producción capitalista. ¿Ahí nos pusimos de acuerdo? Muy bien. Cuando la mercadería sale del instrumento del lugar privado para ir al lugar público, que es el mercado, ya ahí juega con las reglas de lo público, no de lo privado. Esto es tan evidente que hay un lugar público y hay un lugar privado y que vos no podés poner en el lugar público
las reglas solamente de lo privado. Yo respeto tu lista de precios. Cuando viene al lugar público, soy justicialista. El sistema capitalista, como su definición lo dice, es el modo de producción. El peronismo participa en el espacio público. Sí, yo no dije que vos sos anticapitalista, pero Guillermo, pero si vos establecés y vos reivindicás el control de precio, no entiendo cómo eso lo podés disociar. Yo te reivindiqué la administración de precios. Si vos querés decirme que el control de precios es la administración de precios, estamos de acuerdo. La administración de precios es el control de precios. No tiene nada que ver con la libertad. Son dos patrones distintos. La libertad es un bien sublime, superior a la lista de precios en el espacio público. Si vos me dijeras, mirá, en realidad yo atento contra la propiedad privada, que es de la misma naturaleza que la libertad, te acepto. Luego entramos en un debate a decir, mire Moreno, ¿puede haber libertad sin derecho de propiedad? Y ahí yo entraría en una discusión. En el límite podríamos decir, bueno, hay un derecho absoluto de propiedad y hay un derecho relativo. Adscribo al principio relativo en tanto y en cuanto el derecho absoluto puede estar de alguna manera, subordinado al bien común. Pero es una discusión que tendríamos que tener en profundidad. Para este caso, te digo, adscribo al derecho de propiedad y a la libertad del hombre de designar y de determinar sus bienes. Ahora, en el espacio privado, vos me estás hablando de la lista de precios en el espacio público. En el espacio público, las reglas que juegan son las del espacio público. Pero Guillermo, lo que no es obvio es que las reglas del espacio público son siempre iguales y en todo lugar. Porque lo que vos estás haciendo básicamente diciendo el espacio... Siempre y en todo lugar. Cuando el mundo sea peronista, el espacio público se va a manejar igual en todo el mundo, eso sí. Pero para eso tenemos que peronizar el mundo. Por suerte, pero Guillermo, eso me queda claro que está en tu convicción. Pero lo que te quiero decir es que lo que vos estás haciendo, estás diciendo, acá empieza el espacio público, listo, control de precios. Este es el punto. Y entonces eso te... Pero espérate un segundo. Bueno, administración de precios también. Lo que te digo es, has dicho control en otras oportunidades, ahora decís administración. Perfecto. Lo mismo, es que lo defino como sinónimo en mi percepción. Control y administración es lo mismo. Bueno, pero la administración de precio es que vos le pones algún nivel de restricción sobre la libertad de quien... Bueno... Sí. No, de la libertad no. ¿Y qué es la libertad? Bueno, explícale a los 1000 y pico de personas que están acá qué es la administración de precios. ¿Qué es la administración de precios? Escuchame el siguiente ejemplo. Es de noche, estamos en el campo y están los zorros. Y vos lo que haces es un gallinero y metés las gallinas ahí para que el zorro no se las coma. ¿Vos qué me querés decir? ¿Que está mal? Es ridículo lo que estamos discutiendo. La libertad del zorro, yo la respeto, de deambular, pero también la libertad de las gallinas de dormir tranquilas. ¿Qué es lo que me querés discutir de esto? Que es el principio elemental de una comunidad. Si no, vamos al principio anglosajón del hombre, lobo del hombre, y ese no es un principio católico. Y yo por eso empecé hablando de la creación. Entonces tenemos un problema ordenador básico. Yo respeto la libertad del zorro que se quiera comer las gallinas y respeto la libertad de las gallinas, haciéndole un gallinero para que duerman tranquilas. Y las gallinas votan por el gallinero, no es que no votan, porque quieren dormir tranquilas. Entonces, para vos la libertad es solo la del zorro de comerse la gallina. Bueno, por eso somos distintos. Pero yo te digo que el peronismo es superior como doctrina, porque piensa la integralidad de todos los seres humanos, no de algunos. Está bien, pero ahí está la justificación de tu antiliberalismo. Yo no tengo un problema con eso. El problema que yo simplemente te planteaba es que vos querés que los zorros se coman todas las gallinas. Yo no quiero que los zorros nada. Ese es un ejemplo tuyo. Pero lo que te quiero decir es que simplemente en tu justificación de tu antiliberalismo, yo simplemente lo que destaco y lo que quería destacar antes... Pero ¿cómo antiliberal? Yo no soy antiliberal, yo soy antineoliberal.
Antiliberal no soy, antineoliberal. Pero Guillermo, no empecemos con los sofismas. Lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Qué sofisma? Son dos cosas totalmente distintas. Yo los liberales, que cultivan el trabajo, los respeto. El punto es que vos acabas de reconocer o de admitir de alguna manera, con el ejemplo del zorro y la gallina, digamos una justificación de tu antiliberalismo. Entonces, ¿qué era mi punto de decir? Pero ¿dónde está? Yo te estoy defendiendo la libertad de la gallina. Déjame que te diga esto. Que ese era mi punto respecto de cómo, proveniendo de una idiosincrasia y reafirmando permanentemente parte de la idiosincrasia del ser justicialista, pensaba que finalmente podía extraccionar votos liberales, eso nada más. Ese era mi punto. Pero no tengo duda que es lo que va a pasar, porque somos el modo de producción capitalista. Buenas noches. Buenas noches. Es lo que la propiedad privada en el modo de producción. Pero en el modo de circulación de la mercadería, que es el comercio, es el espacio público, y las reglas en el espacio público no son las mismas que en el privado. En eso estamos de acuerdo. Y entonces, compañero Moreno, los saludo desde la calle caminando. Le quiero hacer una pregunta, Rinaldi, perdóname que te interrumpa. Dale. Le hago una pregunta, compañero. ¿Por qué usted afirma que es posible la inexistencia de la Secretaría de Comercio en una sociedad peronista? Si puede ampliar. Mire, porque en realidad en la búsqueda del bien común, lo que vos tenés es las listas de precios en función de los costos con una tasa de ganancia justa y razonable. Que en todo caso lo que tenemos que discutir cuál es la tasa de ganancia justa y razonable. El único que habló sobre ese tema es San Agustín. Y tenemos que entrar entonces sobre cuánto es la retribución del capital. Humildemente, entrando por el balance por el pasivo sobre el capital total empleado, lo ubico en un 8% del capital total empleado. Y entonces, cuando la comunidad genera bienes y servicios tendientes al bien común, que es donde se realizan esos bienes y servicios, vos lo que tenés es una retribución del 8%, que es extraordinaria, que es lo que te va a costos. Y entonces las listas de precios se arman armoniosamente. Margen. Vos lo tenés entrando desde el pasivo, porque es donde más se entiende, con un 8% al capital total empleado. Y es extraordinario. Cualquier multinacional te lo acepta, porque en Estados Unidos es más bajo. Entonces, esto es un absurdo. Lo que vos decís, ¿y por qué defino la lista de precios así? Y bueno, defino la lista así por el bien común, y no importa si soy monopolio, monopsonio, no importa. ¿Sabés por qué? Porque hay un criterio ético en la conformación de la lista de precios. Esta historia del que el ser humano siempre tiende a maximizar la ganancia es una historia de los neoliberales. No es como escribió Adam Smith la economía. Por eso Adam Smith venía desde la filosofía y desde la ética. Venía de la filosofía y de la ética. Y ahí es donde nos encontramos, con los liberales. Claro. Y te contratan con los marxistas. El problema es la escuela austríaca. No es que esto es un tema... La teoría general de la acción humana es el problema. Y bueno, pero es que ¿qué era Adam Smith? Era un filósofo. Discurría alrededor de la ética. Entonces, el problema de los neoliberales, que no es un tema menor la escuela austríaca. La escuela austríaca hizo un lío bárbaro en el vivir de los seres humanos. Y se termina de imponer con la caída del muro de Berlín. Ahora, que los banqueros sean neoliberales y los industriales sean liberales y todos conformen la burguesía, porque así lo definen los marxistas, y parecería ser que son lo mismo, estamos en un lío grande. Los neoliberales son antiindustriales. Que la UIA sea liberal, no hay ningún inconveniente. El problema es si la UIA es neoliberal, que ve la industria con los ojos de los banqueros. Claro. Que es hoy el reportaje de Álvarez Agís. Por eso lo llamo a que lo lean. Usted le lee hoy el reportaje de Álvarez Agís, segundo de Kicillof, 2 últimos años de Cristina, y ven un muchacho neoliberal. El centro de acumulación de capital es la tasa de interés y Guillermo, claro, por eso. Guillermo, ¿te puedo hacer una consulta, Guillermo? Perdón, Facu. Te escuché hablar, digo, antes de que le criticaste a Heller por ser del PC, y vos, digo, siempre te autodefiniste como militante tanto de Néstor como de Cristina, y no termino de entender cómo
¿justificás desde tu lugar el hecho de que Menem y Cristina ambos hayan defendido el neoliberalismo de Menem y las privatizaciones durante su momento, y posteriormente hubo un cambio de postura bestial? El gobierno de Menem no hay duda que fue Por neoliberal. eso digo, ¿y cómo Yo convive eso participé, con militar a Néstor Kirchner que lo justificó? pero no hay ningún problema, te lo voy a explicar. Dale. Pero te lo voy a explicar, pero simplemente es como el tema de Montonero, hay que tomarse su tiempo. Te digo que con el tema de Montonero es preferible dejarlo atrás, porque del otro lado hay milico y no nos vamos a poner, y ya está, se lo va comiendo la historia, y esto sí me parece que es interesante, pero hay que tomarse su tiempo. También dije que en el octubre del 89 cayó el muro de Berlín y Menem asumió el 8 de julio del 89. Entonces soy misericordioso con Menem. Soy misericordioso porque en ese momento había un pensamiento único. Y ese pensamiento único definía el bueno o el mal gobierno. Soy misericordioso con Menem. No, y es tanto la escuela austríaca como Alberto Fernández. La escuela austríaca de Milei es la escuela austríaca, de ahí que lo reivindica Cavallo, y de ahí que termina reivindicando un gobierno que tuvo características neoliberales dentro del peronismo. Ahora, lo que acontece en los 2 últimos años del gobierno de Cristina es que vuelve a irrumpir la escuela austríaca, pero del lado de Kicillof, del lado de la socialdemocracia, del lado de la CLO. Compañero Moreno, escúcheme Facu, déjalo terminar, por favor. Ah, está bien, no, yo le quería hacer otra pregunta. Gracias. No, y después sigo yo, Facu. Soy de la teoría objetiva del valor, que es la teoría del valor trabajo. Pero la teoría objetiva del valor también es de los liberales y también es de los marxistas. Eso es de la escuela clásica. No es que es sofisma diferenciar liberales de neoliberales, es muy profundo, son 2 teorías del valor absolutamente antitéticas. Igual digo, Guillermo, la pregunta quizás pasada, digo, ¿por qué se dio que Néstor y Cristina durante los 90 apoyaron y militaron a Menem y a Cavallo y 10 años después los asesinaron públicamente? ¿A qué se debe esto? Y vos como militante del proyecto de ambos, ¿cómo lo justificás o lo entendés, digo? La verdad que lo que te tendría que decir es que el día que lo conocí a Kirchner y él manifestó su posición económica, pero lo tengo escrito en mi libro, le dije, mire, si va a ser eso, fracasa, y para fracasar ya fracasó de la Rúa. Así, fue a los 15 minutos de haberlo conocido a Kirchner, en febrero del 2003. Entonces, los hombres son dinámicos, y gracias a Dios que lo son. Gracias que yo no tengo duda que Milei va a terminar siendo liberal y va a terminar siendo peronista. No tengo duda de eso, porque la escuela austríaca es muy interesante y consistente en el marco teórico. Después, cuando vos empezás a ver el comportamiento de la sociedad, te das cuenta que no tiene nada que ver con nada, porque faltan filósofos ahí atrás. La filosofía que tiene que ver con la escuela austríaca es el posmodernismo. Y en general los liberales no son posmodernos, son hombres de principios y valores. No son posmodernos. Entonces, y ahí te vas encontrando. ¿Dónde vos ves a un posmoderno? Los liberales en general no son posmodernos. Entonces, acá el problema es del debate y la claridad de los conceptos. Por eso me interesó este debate. Que entre paréntesis vayámosle poniendo un poquito de... ¿Está bien? Sí, totalmente. Que ya son las... Como le metiste el nombre de tu partido ahí entre medio del discurso, principios y valores, ¿viste? Alta referencia. Claro. ¿Alto qué? Referencia. Bueno, el partido se llama Principio y Valores, no es que se llama de cualquier manera. Guillermo. Porque al posmodernismo vos le tenés que oponer principios. Y uno de los principios fundacionales del ser humano como ser es la libertad. Y eso no tiene que ver con los incentivos y la lista de precios. Tiene que ver con el libre albedrío, es muchísimo más profundo. Pero muchísimo más profundo. Es el origen del poder, que va de Dios al pueblo y del pueblo eligiendo a quien le delega a él la representación por un tiempo determinado. La lista de precios me la tenés que hacer costos totales más el 8% sobre el capital total empleado. ¿Y cuál es el problema de que sea así? Si así funciona el mundo desarrollado, todo lo que vos funciona así. ¿O vos pensás que en Estados Unidos alguna empresa se lleva más que el 8% de capital total empleado? Salvo algunas empresas ahora, de esta economía muy particular que tiene que ver con esto, Amazon, estamos hablando de los mercados maduros.
Es el 8%. Y con suerte. Guillermo, Y con suerte. Guillermo, como volvés a ese tema, te digo lo siguiente, no seamos macaneadores. En Estados Unidos no existe el control de precios, hermano. No seamos macaneadores, te pido por favor. ¿Qué tiene que ver el control de precio con la tasa de ganancia del 8%? La tasa de ganancia la pone el privado en Estados Unidos y vende el producto en base a la tasa de ganancia que espera tener. En base a competencia del mercado, si sabe que si sube demasiado el precio, entonces no puede. Vamos, en vez de macanearme, porque primero no adjetivemos, porque el control de precio lo inventaron los norteamericanos. También alguien que se llama Galbraith, y fue muy importante para Estados Unidos. Así que, y después lo retomó Nixon, de un lado un demócrata, de otro lado un republicano, más te diría, las leyes de abastecimiento de Nixon fueron mucho peores que las del peronismo. Pero deja eso porque si no entramos en un debate que no tiene sentido. Al margen del mecanismo, el 8% de utilidad sobre el capital total empleado, yo te puedo asegurar que en Estados Unidos la mayoría de las empresas no lo tienen. No lo tienen, estás equivocado, no lo tienen. No, vos dijiste al que margen lo tiene. de... Yo no dije que lo tiene. Te vuelvo a decir, en Estados Unidos no lo tienen, te dije, no que lo tienen. No me habrás escuchado el no. Okay. No lo tienen. En Estados Unidos las empresas no duplican su patrimonio cada 10 años. Una tasa de ganancia del 8% prácticamente no, duplicás cada 10 años. Y las tecnológicas, me parece que las tecnológicas le arrancarían lo que decís. Por eso te dije salvo las tecnológicas, no me escuchaste, capaz que se te cortó ahí. Te dije salvo. Claro. Pero te lo dije, las tecnológicas, y por eso te puse los mercados maduros. Las tecnológicas todavía no son los mercados maduros. A la larga van a ser maduros. Guillermo. Espera, Esteban, un segundo. Dale, Son lo que funciona, lo normal en la economía son los mercados maduros, no los mercados inmaduros. Los mercados inmaduros son los mercados de borde. Cuando los mercados son maduros es que hacen a la economía. En Estados Unidos un 8% sobre el capital total empleado lo ves en los balances. ¿Está bien? Guillermo, te hago una pregunta. Primero te digo que somos más de 2.100 personas entre Twitch y el espacio. Vamos con las últimas tres, ¿puede Dale, ser? y que nada, que sos tendencia a nivel nacional. Bueno, la pregunta es la siguiente. Eso significa que todos votan el peronismo, esto es buenísimo. No sé, no, pero por lo menos un gran cupo de personas está hablando de este... Perdón, Esteban. Eso significa que te tenés que quedar un ratito más. Viva Perón. Perdón, Guillermo, la pregunta es la siguiente. Como peronista, ¿qué opinás de dos referentes del peronismo, que uno es Pichetto, que se pasó Juntos por el Cambio, y el otro es Massa, que habiendo defenestrado públicamente a Cristina, después terminó en su espacio? Mira, en Pichetto me encantaría que fuera, ya lo dije antes, se ve que hay algunas respuestas que se nos pierden. Me gustaría como primer candidato a diputado nacional, me encantaría y tendría el respaldo de Lucas también acá presente. Pero obviamente no es de Cambiemos, ¿no? Obviamente Pichetto no tiene nada que ver, es un gran peronista, circunstancialmente está en Cambiemos, pero eso, para ser el primer candidato a diputado en la capital federal y que unificaría el peronismo de la capital y haría una excelente elección contra el Frente de Todos y contra el pelado Larreta, obviamente que se tiene que ir de Cambiemos y sería una expresión del peronismo. En cuanto a Massa, está en una etapa de formación todavía. Como cualquier joven, va a cambiar de opinión varias veces. Va a vivir más de 100 años, salvo un accidente, va a cambiar de opinión. Claro, si no es el primer cambio, y no es tan joven tampoco. ¿Se viste que Macri en su libro la acusa de que lo cagó? El cacique Panquequén, claro, era. Panquequén. No es tan joven y no es la primera vez que cambia, pero ok. Ni la segunda, ni la cuarta, ni la octava. Claro. No, y respecto a lo primero, sí sé que hablaste, pero digamos, no sé si es una expresión de deseo tuya, pero él efectivamente está en Cambiemos. O sea. Bueno, no lo sé, vamos a ver cómo evoluciona. Evoluciona. Obviamente que los radicales quieren que estén Cambiemos, los liberales, ¿quién quiere que estén Cambiemos? Los neoliberales, ¿quién quiere? Macri, ¿quién es el que quiere que no sé, él querrá, porque no creo que esté de rehén en Cambiemos.
No, ¿cómo va a estar de rehén? Nadie en la Argentina es rehén, pero bueno, si se va, ¿cuál es? Ah, no, está bien. Por eso dije que si se va, se Por va. el momento sigue ahí. Bueno, puede ser, si yo no te digo que no siga ahí. Es una decisión que toma él en absoluta libertad. Vos me preguntaste qué opino de él. Okay. Y yo lo que opino de él es que me encantaría que fuera el primer candidato a diputado del peronismo por la ciudad de Buenos Aires. Excelente. ¿Y como legisladores? Y bueno, iría Pimpi Colombo y otro compañero. Ahí tenía Jarolaca, el compañero del presidente del partido que recién me dijiste, Lucas. Y Lucas tiene más consonantes en el apellido que se hace difícil hasta pronunciar. Sí, ya le dije que se le rebusca. Sí, tiene que cambiarse el apellido, tiene que ponerse más vocales, viejo, es un lío nombrar ese ¿Guillermo? Pero bueno, Moreno, Lucas. Sí. Nada que ver con todo esto, pero Sí. ya dijiste lo que opinás de Trump, de los demócratas republicanos. ¿Y qué opinás de China, de Xi Jinping y la relación de China con Argentina? De si se abusan con el país, No, si nos cargan con... es un error. ¿No? Sí. No, los chinos aprendieron de los ingleses. La diferencia es que los ingleses al menos te dejaron la administración de los negocios y el idioma. No te dejan nada, no vas a empezar a aprender mandarín, ¿no? Y los negocios ya los sabemos administrar antes que ellos, así que la verdad que no, es un... donde los chinos llegan, lo único que pasa es que baja el salario promedio baja, ¿está bien? Donde llegan los chinos baja el salario promedio. Yo soy un defensor de los trabajadores, soy peronista. Guillermo, o sea que Perdón, no estás de acuerdo con que te pones Pará, Esteban. Ahí Rodrigo tenía una pregunta. Guillermo, te quería consultar algo. Siempre te escucho hablar en relación a tu partido, justamente al ser principios y valores, de los principios y valores de Dios que debería tener quizá el militante de su espacio. Y yo querría saber cómo convive un militante peronista homosexual, judío o musulmán dentro de un partido, justamente donde la base son los principios y valores de Dios o de la cultura que ustedes pregonan. No, la cultura, sí. En términos culturales estamos vinculados a Occidente, pero hay judíos, hay homosexuales y hay Pero musulmanes. no va, digo, contra los principios y valores de Dios. No, ¿cómo va a ir contra los principios y No valores sé, de la Dios? Iglesia Católica aceptó a los homosexuales hace no mucho tiempo. ¿Pero qué tiene que ver que seas homosexual? ¿Pero qué tiene que ver eso? Justamente, que va No contra entiendo lo el que me modelo de querés- vida que vos ustedes me querés- pregonan. Vos me querés decir que los homosexuales no tienen No, alma. yo estoy planteando que van contra el modelo de vida que ustedes pregonan como el ideal. Pero vos estás mal de la No, cabeza. para nada, yo no lo Nosotros comparto. tenemos una Es la agrupación- filosofía de vida que vos mencionás, creo. Pero vos estás mal de la Para cabeza. nada. Si había una agrupación en los 70 que se llamaba Los Putos Está muy Peronistas. bien. Lo máximo que nosotros decimos que los putos son peronistas, los gays son radicales. Me parece muy bien la respuesta, pero yo lo que te digo es eso, digo, de los ¿cuáles son los principios y valores? Porque quizás yo no lo comprendo, digo. Eso como para Bueno, está bien, entenderlo. pero entonces preguntame. Pero si no lo sabés, No, ¿por qué yo te me escuché hablar, preguntás en Guillermo, vez de- hace poco en la charla justamente donde estuviste con Yamil y Pero que me me quedó escuchaste esa misma hablar mal duda. de los No, homosexuales? para nada, por eso digo, ¿no Pero me- considerás que quizá hay una diferenciación con lo que pregonan? Te lo planteo no como ataque, Está sino mal, como vos. para entenderlo. ¿Por qué no me preguntás cuáles son los principios, entonces, en vez de sacar Dale, conclusiones? te lo pregunto y después te tomás la otra parte. Pero yo tomo todas las partes que quiera, pero tu pregunta fue rara. De la misma naturaleza del principio, que el principio de autoridad es el principio de rebelión. ¿Alguno de los dos te molesta? Para nada. Muy bien. El otro principio que tenemos son muy poquitos, el principio de una sociedad justa. La sociedad justa es lo que el hombre tiene que buscar. Otro principio ordenador de las relaciones entre los hombres en términos genéricos, ¿no? Tiene que ser el amor. ¿Cuál no te gusta de todo esto que te estoy diciendo? A mí ninguno, solo que planteo de la parte digo, Ya está. de Y una no hay línea de mucho- Dios. Y no hay mucho más. Y no hay mucho más principios, porque los principios son como los axiomas, son poquitos. Bueno, Son esas verdades evidentes que no merecen la prueba de la ratificación. Y esa verdad evidente puede ser que surja de la socialización, te diría un agnóstico o un ateo, o son los chips que te pone el creador. Yo creo en eso, que son los chips que te pone el creador. El hombre ama desde su propia creación. El hombre es libre desde su propia creación, pero no por la lista de precios. Mi gente, todo lo que te dije, yo los no me hago cargo de principios eso, ni hablar de la pero lista de digo, precios. los principios del creador que vos mencionás,
¿Por qué los representantes del creador en la tierra, que se podría decir que es la iglesia dentro para los creyentes, rechazaron la homosexualidad durante tanto tiempo? Pero esto preguntale a los curas, ¿qué Pero tengo vamos que a ver dejar yo ese con pregonando eso? los tema, mismos principios y vamos a valores. seguir de largo con ese tema, no, por favor. porque claro, pues si Pero no, te se nos digo, Vamos a va a ser aprovechar muy en largo. otro estamos momento con hablando de preguntas los más. principios yo y quiero hacer valores. una No, espera, pregunta, yo quiero Esteban, hacer una un pregunta. segundito. Pará, Chicos, Pablito, un segundito. Escuchame un una cosa segundo, y con Tony. esto Pará un terminamos. segundo, Tony. Nuestras religiones monoteístas tienen nuestros primos mayores, que son los judíos, y nuestros primos menores, en términos de edad, que son los musulmanes. En todo caso, podríamos debatir con aquellos que son politeístas, pero no tiene nada que ver con lo que estás diciendo vos. O sea, vos tenés Te hago una una pregunta, imagen Guillermo. determinada de nuestra iglesia, de la cual yo soy cultor, pero mi primer candidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires es agnóstica, que es Pimpi Colombo. ¿Qué tiene que ver con Bueno, eso? Guillermo, No, discúlpame, y dado que fue una pregunta un seguramente, poco extraña, Discúlpame. perdón Esteban, dado que fue una pregunta un poco extraña, no sé si nos querés dar la chance de darnos 2 preguntas más y ahí sí te soltamos. No, dejame que le haga una pregunta que es un tema recurrente y muy palpable, que es ¿cuál es tu postura sobre, para mí personalmente, la promulgación del aborto seguro, legal y gratuito en Argentina? me la hiciste y no te la contesté. Te la contesto y después saqué la otra. Y la otra es con este debate que está llegando sobre la eutanasia. Pero es una barbaridad. El don de la muerte es un don de Dios, igual que el don de la vida. Es una barbaridad. Es una barbaridad. El don de la vida y el don de la muerte. El don de la vida es de Dios y el último don que Dios te da es el don de la muerte. Es una barbaridad. Las dos cosas. Aparte, no hace a la agenda. Si la sociedad argentina tiene que discutir el aborto, no tengo ningún problema que se discuta seriamente, tomándonos nuestro tiempo, pero no cuando tenemos un papa argentino. Es hasta no entender la lógica de la vida. Es la primera vez que tenés un tipo en la mesa chica de Occidente, la primera vez en la historia de la Argentina, y vos le movés el piso. Es ridículo, es no entender ni siquiera la administración de los hechos terrenales. Ahora, no tengas ninguna duda que el don de la vida y el don de la muerte son de Dios. ¿Presentarías un proyecto para derogarlo en la provincia de Buenos Aires? Pero se tiene que hacer, no hay ninguna duda, lo vamos a volver a discutir. Todo lo que son leyes de un lugar, son decisiones de los hombres, se pueden modificar. Pero mientras, ¿cómo te ordenás geopolíticamente hoy? De acuerdo a lo que el ordenamiento de su santidad. Entonces es ridículo moverle el piso de sustentación a su santidad. Pero no hay duda, en nuestro espacio político va a estar lleno de religiosos también. Pero va a haber musulmanes, judíos, va a haber protestantes, va a haber evangélicos, naturalmente, y va a haber católicos. Por eso es muy extraño a veces cómo se hace una caricatura de lo que estamos hablando. Pero bueno, para eso me gustó mucho la expresión de que tanto la vida como la muerte es un don. La muerte también es un don, por eso estás en contra de la eutanasia. Pero lógico, es el último don que te da Dios. Estamos hablando no cuando te matan en la sala de tortura, ¿no? Estamos hablando de la muerte sana, plácida, con amor de tus familiares. Estamos hablando de la muerte natural. Ese es un don de Dios. Guillermo, pregunta rapidita. Me están enviando, perdón, es muy rápido. Me están enviando varias personas por MD un video por el cual te quería preguntar cuál es tu opinión sobre algo que vos mismo dijiste. A ver si, no sé, querés aclararnos a qué te referías o por qué lo dijiste. Vos en una reunión que no sé cuál era el contexto, me parece que era de la juventud del PJ, vos dijiste, textualmente dijiste, si alguno quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos. Obviamente tiene un contexto, no sé si querés opinar de eso, me lo están preguntando varias personas. Sí, ¿qué es lo que no te queda claro? Decime, ¿qué no queda claro? Dígame, eso es exactamente así lo que dije, ¿qué es lo que no está claro? No estamos de chicana, te lo estoy preguntando exactamente porque claramente no es algo políticamente correcto. No hay nada políticamente correcto. No, pero se interpreta como robar, entonces vos crees que la interpretación es correcta. Está diciendo que hay que robar. Pero sí, yo estoy diciendo, pero vivir de lo ajeno es robar. Bueno, entonces decís que existe la posibilidad de robar en la política con códigos. En la política no dije yo eso.
El planteo de No Guillermo es que dije robar eso, con pero código es afanarse un muchachos, paquete de o arroz y no matar a una vieja. Pero pará, o déjenlo responder. repiten lo que dije o no repiten. Repitan lo que dije y lo charlamos. Ahora no agreguen cosas o No, no. interpretaciones que No, no son. textualmente dijiste, si alguno quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos en una parte, no te estoy diciendo todo el contexto. Por eso te pregunto a vos cuál era el contexto. Muy bien, pero en ningún lado dije robar Ok. de la política es el Ok, perfecto. O sea, yo simplemente te preguntaba por esta frase que claramente... ¿Qué parte no entendés? ¿Qué Lo parte que no se entendés? entiende, Moreno, se lo voy a redondear, es que los compañeros que mandan esos videos están preguntando a ver si usted está legitimando la delincuencia, el robo. Ah, muy bien. ¿Legitimando qué sería? ¿Que no tiene No, sanciones? que si Claro, es con códigos... como diciendo, está muy bien bien. robar Que con si es con códigos No, es pero más no fue legítimo que sin código. no, pero entonces, no, pero muchachos, entonces el problema es que lo que están mandando no es lo que dije, porque para entender tiene que ser todo lo que dije. Ok, Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de lo que dije con precisión. bien. Yo digo que el Paco se termina en 15 días, porque es un problema del presidente. El Paco se termina en 15 días. Entonces, un periodista me dice, pero entonces la droga termina en 15 días. No, yo en Nordelta no me meto. Ahí es inteligencia policial, en la justicia son los fiscales. Si vos tenés códigos, es un tema de la justicia, es un tema de la inteligencia policial y de los policías. Si vos le robás la billetera a un jubilado, Claro. bueno, igual yo lo le que quiero te hacer una preguntaba, pero le pregunta. aclaro, porque si no parece que, digamos, está claro que Dale, Antonio, sacado de dale. contexto, no, pero lo tengo que aclarar. Sacado de contexto tiene razón de que por ahí... A ver, lo que yo le preguntaba era justamente su opinión y justamente respondió que lo sacaron de contexto, listo. Bueno, listo. Vale la no me aclaración. sacaron de contexto lo que dije. Esta pregunta está sacada de contexto. Yo dije, y lo ratifico, o te peleas con los policías o te peleas con el presidente. Vos decidís. Los muchachos que viven de lo ajeno, pero vivir de lo ajeno es entender la lógica. Vivir de lo ajeno no es robarle a un jubilado, no es sacarle el celular a mi hija cuando está esperando el colectivo. Moreno, en síntesis lo que usted dice es que, digamos, vivir de lo ajeno con códigos es atenerse a las consecuencias de la justicia y la policía. Lógico. Listo. Bueno, y si no, te busca el presidente. La condena política por parte de la presidencia. Compañero, escuche, yo le voy a hacer una última pregunta de mi parte, y es la siguiente. Sí, compañero. Es la siguiente. Cuando usted habla de la sociedad peronista en la cual no se requiere Secretaría de Comercio, bueno, eso es en el marco ideal una vez instaurada esa sociedad que usted quiere. Ahora, la parte de la realización fáctica, o sea, para hoy día comenzar a implementar ese modelo de sociedad, ¿es necesario un control de precios? ¿Es necesario, digamos, el rol que cumplía la Secretaría de Comercio cuando usted estaba a su cargo? De corto plazo no hay ninguna duda, sobre todo la Administración de Comercio Interior y Exterior. No hay ninguna duda al respecto. Es necesaria. Más te la están pidiendo los empresarios. Esta es la sorpresa. Por eso incluye también la redistribución del ingreso. Bueno, eso no hay ninguna duda que vos tenés que ir a un set de precios relativos que te permita ir no ya solo a un 50-50, sino un 60-40. Hoy la tecnología permite un 60% para los hombres que trabajan y un 40% para el capital. Volviendo a eso que estaba diciendo Guillermo, ¿habló que empresarios estaban hablando con usted? Ya, de todo tipo, color y lugar y tamaño, todos. ¿Por ejemplo? Todo lo que vos te imagines, todo. La Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires ya lo hice público, ¿no? No, acá no, así que si me quiere contar. Ya lo hice público, las fotos se están dando vueltas, periodistas la sacaron la foto. Están todos entendiendo que la situación está muy compleja, que esto solo lo resuelve el peronismo como siempre. Y más, estas 2.000 personas que hoy estuvieron viendo y escuchando este debate, no tenga duda que te quedás con el 50% de los votos, porque es obvio que es una sociedad distinta, tendiendo a la justicia social, y enamora.
y es la sociedad que vos querés en el marco de la doctrina peronista. Lo demás, muchachos, lo demás es este mundo injusto. Será mejor, ese es este mundo injusto. Y nosotros siempre buscamos la justicia. Yo les agradezco mucho el tiempo, les agradezco la atención. No, por favor. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Te quedaste un montón de tiempo, no sé cuánto era lo pactado, pero la verdad que nos excedimos un montón. Escuchame, Sí, mañana a las 6:30 yo estoy arriba. Así que tengo que laburar porque me gano la vida de mi trabajo. Les totalmente. agradezco mucho, estoy a disposición. Guillermo, muchas gracias. Volvemos a Esteban, esta citada y les digo a todos los demás, no se olviden que los días más felices fueron, son y volverán a ser peronistas. Así que, muchachos, si quieren ser felices, voten peronismo. Gracias Bueno, por el muchas tiempo. gracias, Guillermo. Ojalá lo tengamos pronto de nuevo Como para los actuales, otra como charla. los actuales. Guarden Ah, un Chau, segundo, compañero. un segundo. Nos Saludos vemos. y un Nos vemos, abrazo. compañero. Hasta luego, Guillermo, buenas noches. Gracias. Guillermo. Pará, gracias, Esteban, ya gracias se Ya por está, el Esteban se tiempo. fue. Pará un Esteban ya se segundo, fue, pará. boludo. Se fue. Entendelo. Bueno, no importa. Está Bueno, escuchando. la verdad que Dios Está mío, escuchando. boludo. Bueno, paren un segundo, No para paren. el chabón, no para. Paren un segundo. Paren un segundo, le quiero dar las gracias que no lo veía en ese momento, aprovecho ahora que bueno, está toda la gente. Nicolás hizo una donación de cafecitos, dice gracias por tanto Néstor, hoy, Ernesto. Hoy en un debate tan serio, pero los demás días son una compañía diaria. Aprendo, me río y despejo. Realmente son una compañía en un contexto de encierro, home office, home facultad y toda la mierda virtual que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, Nico, también puedes donar a mí si te pinta. Bueno, Pará, nada, yo quería agradecerles Nes. a todos. Yo quería, primero, nada, solamente a todos, muchas gracias, porque la verdad que tuvimos 2000 personas. ¿Quién pone eso? No, ¿quién está poniendo Torres. música? Facundo. Chingalo. Qué grande, Torres. Bueno, no, en serio agradecerles a todos, porque yo no pregunté, no quise preguntar mucho ni nada, solamente de la producción y la verdad que tuvimos un rating impresionante. Y nada, me llevo esta estrellita de recuerdo Bueno, histórico. perdón, vamos a Así aprovechar que este momento para los muchas chivos. gracias. ¿Pudimos aportar algo importante? ¿Puedo decir algo Esperamos un si me segundito, Edita. permiten? Sí, esperamos un segundito, Edita. Estamos en Twitch, en Derecha Sin Censura, lo van a poder